Brígida Saelices recorría el camino de tierra rojiza que conducía a la hacienda de los Luján de Miera. El sol del mediodía castigaba sin piedad los campos resecos del sur de España. Su falda vieja, desteñida por tantos veranos y lavados, arrastraba el polvo al rozar el suelo. Los zapatos, desgastados hasta casi perder la suela, le producían dolor a cada paso. Llevaba un pañuelo gris sobre la cabeza, tan ligero que apenas la resguardaba del calor que irradiaban las piedras. Al pasar junto a las viviendas del pueblo, varias miradas se clavaron en ella. Una mujer que vendía verduras en la calle comentó en voz baja a su vecina: «Otra vez las Saelices yendo a rogar trabajo a los Luján. Esa familia nunca logra salir adelante». La otra respondió con una risa apagada: «El padre robaba cabras y la hija ahora las cuida. La vida sabe cómo tomarse burla». Brígida oyó las frases, pero no volvió la cabeza. Apretó con más fuerza el saco de tela vacío que llevaba en la mano, donde solo guardaba un trozo de pan duro del día anterior. Estaba habituada a esos comentarios. Los había escuchado casi toda su vida. Con el tiempo no dolían menos, pero había aprendido a seguir andando con ellos encima. Tenía 49 años y vivía sola en una vivienda de piedra en las afueras del pueblo. No poseía marido, ni hijos, ni tierras. Solo el recuerdo de su padre, Nicasio Saelices, a quien todos tildaban de cuatrero. Desde que murió en desgracia, Brígida arrastraba ese apellido como una sombra imborrable. La finca de los Luján se alzaba en un terreno elevado, con un gran portón de hierro negro y muros de piedra maciza. En el interior se distinguían corrales espaciosos, cobertizos repletos de heno y un ir y venir de trabajadores. La familia controlaba la mayor parte de los pastos de la sierra, y muchos vecinos dependían de ellos para trabajar, arrendar parcelas o vender leche. Brígida se detuvo frente al portón durante un buen rato antes de animarse a llamar. Un jornalero la miró con recelo y la hizo pasar al patio. Allí, Beltrán Luján revisaba unos libros de cuentas. Vestía ropa limpia y oscura, con el cabello recogido con esmero. Alzó la vista y recorrió a Brígida de arriba abajo. Los zapatos rotos, el vestido raído, las manos encallecidas. «¿Qué deseas?», preguntó con tono gélido. «He oído que buscan a alguien para subir las cabras a la montaña. Puedo hacerlo. Conozco los senderos de piedra. Sé dónde hay hierba baja y cómo evitar que se despeñen por los barrancos». Beltrán cerró el libro despacio. «Aquí no faltan personas que quieran ganarse el sustento. ¿Qué te hace distinta a las demás?». Brígida mantuvo la mirada baja un instante. Luego respondió con voz suave pero firme: «No pido limosna, pido faena. Si no lo hago bien, que no me paguen». Beltrán la observó con más atención. Hubo un breve silencio. «Aquí no contratamos por compasión. Si vas lenta, no hay pan». «Lo entiendo», dijo Brígida. «Un día en la montaña a cambio de un plato de pan. No retrasaré el rebaño». Beltrán asintió con sequedad y llamó a Freilan Cerdeira, el capataz de las cabras. Freilan era un hombre corpulento, de más de 50 años, rostro curtido y mirada severa. Llevaba un bastón grueso en la mano. Al ver a Brígida, torció la boca en una sonrisa burlona. «Otra vez tú. Creía que los Saelices odiaban las cabras, o solo las odian cuando no pueden robarlas». Beltrán no lo interrumpió. Se quedó mirando la reacción de Brígida. Ella esperó en silencio unos segundos y luego contestó sin alzar mucho la voz: «Mi padre murió hace muchos años. Ya no puede defenderse, pero eso no significa que cualquiera puede decir lo que le venga en gana». Freilan se acercó más, alzando el tono para que los demás peones oyeran. «La sangre del ladrón se nota cuando se mira a las cabras. Te advierto, las cabras de los Luján no son para manos sucias como las tuyas». Brígida levantó ligeramente la mirada. «Mi padre no está aquí para defender su nombre, pero yo sí estoy». Freilan soltó una risa corta y seca. «Los muertos no necesitan defensa. Los vivos sí deben andarse con cuidado, sobre todo cuando suben solos a la montaña». Beltrán intervino: «Basta, Freilan. Entrégale el rebaño. Si falta una sola cabra, se le descuenta del pan. Si se desvía del camino, que no vuelva». Freilan arrojó la cuerda a los pies de Brígida. «Cógela y procura no ser más torpe que las cabras». Brígida se agachó, recogió la cuerda y no respondió. Por dentro, la imagen de su padre apareció nítida. Un hombre delgado, de manos callosas, que le enseñó a distinguir el sonido de cada cencerro. Pobre, sí, pero jamás tomó lo que no era suyo. Freilan la condujo hasta los corrales. El olor a paja seca, leche y tierra húmeda llenaba el aire. Más de 40 cabras se movían dentro. Freilan señaló hacia las montañas del norte.
Hoy las llevas a la cañada seca. No te desvíes por los senderos viejos. Esos caminos ya no son de nadie. Brígida miró las laderas grises y áridas que conocía desde niña y preguntó con suavidad, ¿por qué no se puede ir por los senderos viejos? Freyland se volvió bruscamente. Porque yo lo digo. Beltrán añadió desde lejos con tono más cortante, el derecho de pastoreo ahora pertenece a los Luján. Tú solo sigue el camino que te indiquen. No preguntes más de lo que vale tu plato de pan. Cuando abrieron el corral, las cabras salieron en estampida. El ruido de las pezuñas sobre la piedra, los balidos y el tintineo de los cencerros se mezclaron con el viento de la sierra. Brígida se colocó detrás del rebaño, sujetando la cuerda con firmeza. Antes de salir, Beltrán repitió las condiciones. Si vuelves con todas antes de que el sol baje del pico, tendrás pan, sopa y unas monedas. Si falta una, no recibirás nada. Brígida respondió con calma, las traeré todas. Beltrán esbozó una media sonrisa. Los saelices siempre hablan como si aún les quedara honor en el bolsillo. Esta vez Brígida la miró directamente a los ojos. El honor no se guarda en el bolsillo, señorita, porque si estuviera ahí, los ricos lo habrían comprado hace tiempo. El patio quedó en silencio un instante. Freyland frunció el ceño. Beltrán no esperaba esa respuesta. Brígida dio media vuelta y sacó el rebaño por el portón. Mientras subía por el sendero que trepaba a la montaña, oyó como el portón de hierro se cerraba a sus espaldas. El sonido fue pesado, como un recordatorio de que había pisado territorio de los Luján, donde el pasado de su padre había sido tergiversado y sepultado. Miró las cabras que iban delante y las laderas de piedra que se extendían bajo el sol. En su pecho aún ardía el dolor de las palabras de Freyland, pero bajo la capa de su resignación cotidiana comenzaba a encenderse una pequeña inquietud. Se preguntaba por qué Freyland reaccionaba con tanta ira al mencionar los senderos antiguos, por qué Beltrán prohibía indagar sobre los derechos de pastoreo y por qué, después de tantos años, el apellido Saelice seguía crispando tanto a la familia más poderosa del pueblo. Brígida murmuró para sí, casi sin voz, «Padre, si realmente hiciste algo malo, ¿por qué siguen temiendo tu nombre?» Brígida condujo el rebaño fuera del portón de hierro. El sol de la mañana ya golpeaba con fuerza la tierra rojiza, y las cabras avanzaban en tropel, levantando polvo bajo sus pezuñas. Freyland caminaba detrás, golpeando el suelo con su bastón para premiarlas. Brígida sostenía la soga principal con ambas manos, observando el ritmo del conjunto. Conocía el oficio desde niña, pero hacía años que no dirigía un rebaño tan numeroso. Freyland gritó desde atrás, «¿Qué haces ahí parada mirando? Las cabras no van a subir solas a la montaña para ganarte el pan». Brígida no respondió. Siguió andando con paso firme. En un rincón del corral, antes de salir del todo, vio una cabra vieja que se mantenía apartada. Su pelaje era gris oscuro, casi negro por el polvo acumulado. Tenía un cuerno roto en la punta y sus ojos mostraban esa mirada nublada de los animales que ya han visto muchas estaciones. Del cuello le colgaba un cencerro de plata viejo, abollado y sin brillo, que emitía un sonido distinto, más grave y ronco que los demás. Cuando casi todo el rebaño había salido, Freyland se acercó a la cabra vieja y alzó la voz. «La mora, muévete, no te hagas la muerta conmigo». La cabra no se movió, retrocedió un paso y tensó el cuerpo. El cencerro de plata sonó con un tintineo seco, como de metal cansado. Brígida notó que el animal temblaba ligeramente. No era simple terquedad, era miedo. Freyland levantó el bastón. «Te voy a sacar a rastras si hace falta». Brígida dio un paso al frente y habló con voz baja. «Déjeme intentarlo». Freyland soltó una risa corta y burlona. «¿Crees que te va a hacer caso? Esa bestia es más cabezota que cualquier Saelices». Brígida no respondió al insulto. Se acercó despacio a la mora sin mirarla directamente a los ojos. Extendió la mano abierta para que la cabra pudiera olerla. La mora se quedó quieta un instante, con las orejas hacia atrás. Luego bajó la cabeza y olfateó los dedos de Brígida. Esta esperó sin moverse, luego acarició suavemente el cuello del animal, evitando tocar el cencerro. «Vamos, vieja», murmuró. «Yo también estoy cansada. Caminaremos despacio». La mora dio un paso, luego otro. Para sorpresa de los peones que aún miraban, la cabra vieja salió del corral y se colocó al lado de Brígida. El cencerro de plata sonaba con cada movimiento, grave y profundo. Freyland frunció el ceño. Beltrán, que observaba desde lejos, se acercó un poco. «¿Qué pasa aquí?» «No es nada», respondió Freyland rápidamente. «Hoy esta cabra está menos terca». Pero su voz sonaba forzada. La mora,
Al ver que Freyland se acercaba, se escondió detrás de Brígida. El gesto fue tan claro que nadie pudo ignorarlo. Brígida preguntó con calma: «¿Siempre le tiene tanto miedo a usted, Freyland?» Él la miró con rabia. «Las cabras viejas son así de caprichosas. Preocúpate de llevar el rebaño entero y no hagas preguntas que no te corresponden». Cuando el grupo ya estaba en el camino, la mora se mantuvo cerca de Brígida. No se mezclaba con las demás cabras. Caminaba a su propio ritmo, más lento, pero atenta. Cada pocos pasos, el cencerro de plata dejaba oír su sonido ronco entre los tintineos más agudos de los otros. Freyland, que aún estaba cerca del portón, gritó lo suficientemente alto para que Brígida lo oyera. «Esa bestia vieja nunca ha seguido a nadie más que a los muertos». Brígida sintió un escalofrío y se detuvo un segundo. La mora también se paró y giró la cabeza hacia ella. Sus ojos viejos parecían guardar algo que no podía expresar con palabras. Brígida miró el cencerro abollado. El metal tenía arañazos profundos y una pequeña soldadura antigua en el borde. El rebaño comenzó a subir por el sendero principal hacia la cañada seca. La mora seguía pegada a Brígida, como si hubiera elegido su compañía desde el primer momento. Cuando alguna cabra joven se desviaba, la mora giraba la cabeza y balaba suavemente, como avisando. Brígida se dio cuenta de que, a pesar de su edad, la cabra vieja conocía muy bien el rebaño. En un momento, la mora miró hacia un sendero lateral cubierto de maleza y dio unos pasos en esa dirección. El cencerro sonó con más fuerza. Freyland, que todavía las observaba desde abajo, gritó: «No te dejes llevar por ella. Sigue el camino que te dije». Brígida tiró suavemente de la soga y devolvió a la mora al sendero principal, pero la duda ya estaba sembrada. Esa cabra no se comportaba como un animal cualquiera. Parecía recordar algo. Parecía querer mostrarle algo. El sol subía más alto, y el rebaño avanzaba entre piedras blancas y arbustos secos. Brígida sentía el peso del día en las piernas, pero su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Freyland. Los muertos. ¿A quién se refería? ¿Por qué una cabra de los Luján reaccionaba así ante el capataz y se pegaba a ella, la hija del hombre al que todos llamaban ladrón? La mora caminaba a su lado, lenta pero constante. Cada tintineo ronco del cencerro de plata parecía un recordatorio. Brígida no sabía aún qué significaba ese sonido, pero sentía que no era casual. Esa cabra vieja había elegido seguirla, y en ese seguimiento había algo más que simple instinto. El sendero se estrechaba y el viento de la sierra empezaba a soplar con más fuerza. Brígida miró hacia las montañas grises que se extendían delante. El mismo paisaje que había recorrido de niña con su padre. Ahora volvía a él, pero ya no solo para ganar un plato de pan. Algo en la mora y en su cencerro había empezado a remover las aguas quietas del pasado. El rebaño continuaba subiendo. La mora permanecía fiel a su lado, y el sonido grave del cencerro de plata se mezclaba con el viento, como si llevara un mensaje que aún no podía entenderse del todo. Brígida guiaba el rebaño por la ladera pedregosa. El sol ya estaba alto y el calor hacía brillar las piedras blancas. Las cabras avanzaban por el camino ancho que Freyland había indicado, buscando los pocos arbustos secos que crecían entre las grietas. Brígida caminaba detrás, sujetando la soga con firmeza, pero su atención estaba dividida. La cabra vieja continuaba junto a ella, más pausada que el resto, pero incansable. A cada pocos pasos, el cencerro de plata dejaba escapar su tañido grave y ronco, muy diferente al repique agudo de las otras. La mora no se integraba con el conjunto. De cuando en cuando volvía la cabeza hacia un desvío lateral, casi engullido por la maleza y los espinos. Brígida trataba de mantenerla en la ruta principal, pero la mora se detenía, miraba fijamente hacia aquel tramo cubierto de hierba seca y daba unos pasos en esa dirección. Entonces el cencerro repicaba con más fuerza, como queriendo captar su atención. «Este no es el camino de hoy», susurró Brígida. «Si nos apartamos, Freyland buscará cualquier excusa para echarme». Aún así, cuando la mora se alejaba demasiado, Brígida debía seguirla unos metros para no perderla del grupo. Sin darse cuenta, el sendero principal fue quedando atrás. Brígida se halló ante una pendiente rocosa inclinada, medio cubierta por arbustos. Al verla, sintió un nudo en el pecho. Aquel lugar le resultaba conocido. La forma de la gran roca a un lado, el tronco retorcido de un viejo olivo partido por un rayo al otro, y el angosto desfiladero donde siempre soplaba el viento. Era el camino que su padre solía tomar cuando ella era niña. Brígida se detuvo. Rozó con la mano una piedra baja al borde del sendero. El musgo seco se deshizo bajo sus dedos. Los recuerdos llegaron lentos, pero nítidos. En aquella época, el camino estaba despejado,
marcado por muchas pezuñas. Su padre Nicasio iba delante con paso firme, enseñándole a leer las huellas en el polvo y a distinguir los distintos sonidos de los cencerros. La mora se plantó a su lado y alzó la vista hacia la senda abandonada. El cencerro de plata sonó otra vez, grave y hondo. Brígida intuyó que la cabra no se había extraviado. La mora recordaba ese trayecto, lo conocía de antes. Revivió una tarde lejana, cuando era una niña de 10 años. Su padre la había llevado hasta allí después de una larga sequía. Las cabras estaban flacas, pero Nicasio no permitía que traspasaran los límites marcados por las piedras. Brígida le había preguntado por qué no iban al otro lado, donde había más pasto. Su padre se sentó junto a una de aquellas rocas y respondió con voz serena: «Porque los pobres no podemos perder el honor, hija. Los ricos lo compran con dinero. Nosotros solo lo tenemos en nuestra palabra». Brígida observó las cabras que pastaban cerca. El rebaño de los Luján ocupaba ahora esas tierras, pero aquel sendero, aquellas piedras, todo parecía hablar de otro tiempo, de cuando el derecho de pastoreo pertenecía a su familia. La mora avanzó unos pasos más por la vereda antigua y se detuvo ante una piedra que sobresalía del suelo, cubierta de musgo y espinas. No era una roca cualquiera, su forma era demasiado recta. Brígida se acercó y apartó la tierra con las manos. Era un poste de piedra antiguo, bajo hasta la rodilla, con la parte superior fracturada. En la superficie, bajo el musgo seco, aparecía un grabado borroso con una forma que recordaba una espina o una hoja puntiaguda. La mora rasgó el suelo con la pezuña junto al poste. Brígida se agachó y ayudó a cavar. De la tierra surgió un pequeño trozo de hierro oxidado, parte de un viejo aro o cerradura. No era gran cosa, pero demostraba que aquel lugar había sido utilizado para el pastoreo en tiempos pasados. Brígida miró hacia el valle. Desde allí se veía con claridad el camino nuevo que Freyland les obligaba a seguir, bordeando el sendero viejo. La prohibición ya no parecía casual. Había algo que no querían que nadie viera. La cabra vieja se plantó delante del poste de piedra como si se negara a irse. Brígida le habló con suavidad. «Ya lo he visto, mora, pero no puedo quedarme más. El rebaño tiene que llegar a la cañada seca antes de que anochezca». Tras un momento, la mora cedió y regresó con ella al camino principal. Brígida miró atrás varias veces mientras caminaban. El sendero olvidado quedó de nuevo oculto entre la maleza, pero ya no podía borrarlo de su mente. Aquellas piedras marcaban límites antiguos, límites que, según todos, su padre había perdido por robar cabras. El rebaño llegó por fin a la cañada seca. Las cabras se dispersaron buscando pasto. Brígida se sentó en una roca grande y sacó el trozo de pan seco que le quedaba. No comió enseguida, observaba a la mora, que pastaba cerca. El cencerro de plata brillaba débilmente bajo el sol, mostrando sus arañazos y la vieja soldadura. Brígida recordó las palabras de Freyland del día anterior. Esa bestia vieja nunca ha seguido a nadie más que a los muertos. Ahora comprendía que la mora no era una cabra cualquiera. Había pertenecido a un rebaño anterior, quizás al de su padre, y el cencerro que llevaba al cuello parecía guardar un secreto que el tiempo no había logrado callar del todo. Desde la cañada seca aún se divisaba parte del sendero viejo serpenteando entre las rocas lejanas. Estaba cubierto de hierba, olvidado por la gente, pero no había desaparecido. Brígida guardó el trozo de hierro oxidado en su saco. Aún no sabía qué significaba todo aquello. Pero por primera vez en muchos años sintió que el pasado de su padre no era solo una historia de vergüenza, sino una historia que las montañas aún conservaban. El sol comenzó a declinar. Brígida reunió el rebaño para volver. La mora caminaba a su lado, más lenta por la edad, pero firme. El sonido ronco del cencerro de plata se mezclaba con el viento de la sierra, como una voz baja que insistía en ser oída. Brígida no sabía qué encontraría al día siguiente, pero ya no podía fingir que solo había subido la montaña por un plato de pan. Algo había empezado a moverse, y la mora, con su cencerro viejo, era quien marcaba el camino. Brígida regresó al pueblo cuando el sol ya se ocultaba tras las montañas de piedra. El rebaño llegó completo y a tiempo. Las cabras entraron al corral entre balidos y tintineos. Freyland las contó con mirada agria, buscando cualquier fallo, pero no encontró ninguno. Aún así, no pudo callarse. «Has tenido suerte hoy. No creas que siempre será así». Brígida entregó la cuerda sin responder. Beltrán anotó el regreso en su libro y ordenó que le dieran su parte. Un plato de pan duro, un poco de sopa fría y unas monedas pequeñas. Brígida lo aceptó en silencio y salió de la finca con el saco en la mano. Brígida recorría la calle principal del pueblo. El cansancio del día se le notaba en las piernas,
pero el trozo de hierro oxidado que guardaba en el saco pesaba aún más en su cabeza. Al pasar junto a la taberna, el olor a vino barato y carne asada se escapaba por la puerta entreabierta. Tenía sed y los pies le dolían. Se detuvo junto al pozo para beber agua, pero las voces que venían del interior llegaban nítidas hasta ella. Remudo, dueño de un pequeño rebaño de ovejas, hablaba en voz alta. Hoy vi a la hija de Nicasio llevando las cabras de los Luján. ¡Qué ironía! El padre robaba y la hija ahora las cuida. Gervasio soltó una carcajada. Así es la justicia. Quien roba cabras paga con la vergüenza hasta en sus hijos. Varias risas acompañaron sus palabras. Brígida se quedó inmóvil junto al pozo. Había oído esas mismas frases durante años. Pero hoy, después de haber recorrido el sendero olvidado y haber tocado el poste de piedra con el grabado de la espina, le dolían de un modo distinto. Dejó el plato de pan sobre una mesa cerca de la entrada y entró a la taberna. El ambiente se enfrió al instante. Todas las miradas se posaron en ella. Remudo seguía sentado con el vaso en la mano, convencido de que la mujer pobre bajaría la cabeza como siempre. Brígida habló con voz baja pero firme. Mi padre murió hace muchos años, y todavía no pueden dejar su nombre en paz. El silencio se extendió. Gervasio se encogió de hombros con una sonrisa burlona. Solo hablamos de lo que todo el mundo sabe. Si era inocente, ¿por qué lo llevaron preso delante de todo el pueblo? Brígida lo miró directamente. Todo el pueblo vio cómo se lo llevaban. Eso no significa que todo el pueblo viera la verdad. Remudo se levantó, molesto porque una mujer pobre lo desafiaba delante de los demás. Si no quieres que hablen de tu padre, no salgas con ese apellido por la calle. Brígida apretó los puños bajo el pañuelo, pero su voz se mantuvo firme. No escondo mi apellido. Quien debe esconderse es quien vive cómodo gracias a las mentiras del pasado. En ese momento, la puerta de la taberna se abrió y entró don Luján. Su presencia hizo que las conversaciones bajaran de tono al instante. Vestía ropa impecable, llevaba su bastón de madera pulida y caminaba con la seguridad de quien sabe que el pueblo le debe respeto. Miró alrededor con una sonrisa amable, como si hubiera llegado a una reunión familiar. ¿Qué es este alboroto? Un día de trabajo ya es bastante duro como para amargarlo con historias viejas. Remudo bajó la voz enseguida. No es nada, don Odón. Solo recordábamos cosas antiguas, pero las hélices parece que no quiere escucharlas. Odón se volvió hacia Brígida. Su mirada era suave, casi comprensiva. Brígida, me han dicho que hoy has trabajado bien. Eso está bien. Las personas que saben trabajar no deberían dejar que el pasado les ate los pies. Brígida respondió sin bajar la mirada. El pasado no me ata los pies, don Odón. Son otros quienes lo atan a mi cuello y me piden que baje la cabeza. Odón sonrió, pero sus ojos se endurecieron un instante. Entiendo tu dolor, pero hay cosas que cuanto más se remueven, más vergüenza traen a los muertos. Los muertos no sienten vergüenza cuando se descubre la verdad, dijo Brígida. La vergüenza la sienten quienes viven de esa mentira. El ambiente en la taberna se volvió denso. Odón dio un paso más, manteniendo la voz baja y educada. Los Luján han dado trabajo cuando pocos lo harían. A tu edad, tener pan, un plato de sopa y un techo ya es mucho, no lo olvides. Brígida miró el plato que había dejado sobre la mesa. Sé quién me da el pan, pero el pan no compra mi silencio para siempre. Odón bajó aún más la voz, aunque varios pudieron oírlo. Deberías tener cuidado con lo que dices. Los pobres suelen perder más de lo que imaginan cuando intentan recuperar lo que ya no es suyo. Brígida preguntó con claridad. ¿Habla del honor de mi padre o de los pastos del norte? La pregunta quedó suspendida en el aire. Odón guardó silencio unos segundos. Su sonrisa se volvió más tensa. Por primera vez, Brígida vio claramente que el hombre más poderoso del pueblo no estaba cómodo. Odón colocó unas monedas sobre la mesa y las empujó hacia ella. Compra más pan y deja que los muertos descansen en paz. Brígida no tocó las monedas. Tomó su plato de pan y respondió. Mi padre descansará cuando dejen de usar su nombre para proteger la tranquilidad de otros. Dicho esto, salió de la taberna. Nadie la detuvo. Odón se quedó de pie, con la sonrisa borrada del rostro. Los presentes la miraron marchar con una expresión nueva, mezcla de sorpresa e inquietud. Afuera ya era casi de noche. Brígida caminó por el sendero angosto detrás de la iglesia, donde había menos gente. El plato de pan se había enfriado en sus manos, pero ya no sentía hambre. En su pecho ardía algo más fuerte que el cansancio. Una pregunta que no la dejaba en paz. Si todo era tan claro como decía el pueblo, ¿por qué Odón había aparecido justo en ese momento?
¿Por qué le pedía que no removiera el pasado si su padre realmente era culpable? ¿Por qué el apellido Saelices seguía molestando tanto a la familia más rica? Llegó a su casa de piedra en las afueras. Cerró la puerta, dejó el plato sobre la mesa y miró el gancho de madera en la pared donde su padre colgaba la bolsa de pastor. Se sentó en la silla vieja y tocó el trozo de hierro oxidado que había traído de la montaña. Las palabras de Odón resonaban en su cabeza. «Deja que los muertos descansen en paz». Pero Brígida ya no podía obedecer. Mañana volvería a subir a la montaña, volvería a seguir a la mora y seguiría buscando las respuestas que las piedras y el cencerro de plata parecían querer mostrarle. El nombre Saelices había sido escupido durante demasiados años. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Brígida sintió que ya no podía seguir agachando la cabeza. Brígida Saelices regresó a su casa de piedra aquella noche con el plato de pan ya frío y un peso nuevo en el pecho. El viento de la sierra soplaba suave, pero dentro de ella había empezado a levantarse una tormenta. Durante años había caminado con la cabeza baja, cargando el apellido de su padre como una maldición. Hoy, por primera vez, había levantado la mirada, había respondido, había sentido que algo antiguo y olvidado empezaba a moverse entre las piedras de la montaña. El nombre Saelices, escupido durante décadas en las calles y en la taberna, ya no era solo una sombra. Era una pregunta que nadie podía seguir ignorando. ¿Por qué Odón Luján temía tanto que se hablara del pasado? ¿Por qué Freyland se ponía nervioso cada vez que se mencionaban los senderos viejos? ¿Y qué secreto guardaba la mora en su viejo cencerro de plata? Brígida cerró la puerta de su vivienda, dirigió la mirada al gancho vacío donde su padre solía colgar la bolsa de pastor y murmuró en la penumbra. «Mañana volveré a subir, padre, y esta vez no solo por un plato de pan». Al amanecer siguiente, Brígida regresó a la finca de los Luján. El ambiente en el patio se sentía más tenso que el día anterior. Las miradas de los jornaleros se demoraban más en ella. Freyland la esperaba junto al corral, con el rostro aún más hosco. No mencionó directamente lo ocurrido en la taberna, pero cada palabra suya llevaba un reproche. «Parece que ayer abriste demasiado la boca en el pueblo. Hoy procuro usar más las piernas y menos la lengua». Brígida no respondió. Tomó la soga que le entregaron y esperó a que abrieran el corral. Beltrán estaba presente, revisando los libros, y la observó con más atención que de costumbre. La mora se acercó enseguida a Brígida en cuanto la vio, como si la hubiera estado aguardando. La cabra vieja se colocó a su lado sin que nadie la llamara. El rebaño salió hacia la montaña bajo un cielo que ya comenzaba a cubrirse de nubes oscuras. Freyland les recordó el camino a la cañada seca y les advirtió que no se desviaran. Brígida guió al grupo por el sendero principal, pero la mora volvía la cabeza de vez en cuando hacia el camino olvidado. El cencerro de plata sonaba ronco entre los otros tintineos. A mediodía, el viento cambió de dirección y se volvió más frío. Las cabras levantaban las orejas inquietas. La mora fue la primera en reaccionar. Se detuvo y miró hacia el desfiladero. Poco después comenzaron a caer las primeras gotas, gruesas y frías. En pocos minutos la lluvia se convirtió en un aguacero. El agua corría por las piedras, volviendo el suelo resbaladizo. Brígida intentó reunir el rebaño rápidamente. «Vamos, manteneos juntas. El camino está peligroso». La lluvia caía con fuerza. El viento arrancaba el pañuelo gris de su cabeza. Las cabras se asustaban y corrían en direcciones distintas. La mora se mantenía cerca de Brígida, ayudando a empujar a las más jóvenes hacia el camino seguro. En un tramo estrecho junto a un precipicio, una cabra joven se desvió asustada. La mora fue tras ella y la empujó de vuelta al sendero principal. En ese movimiento, la cabra vieja resbaló en una piedra mojada. Brígida corrió hacia ella, agarró la soga y tiró con fuerza. La mora cayó de lado, pero Brígida consiguió evitar que rodara por el barranco. La cabra vieja temblaba. Una de sus patas delanteras sangraba ligeramente. El cencerro de plata había golpeado con violencia contra una arista de roca y mostraba una grieta profunda en el borde inferior. Brígida se arrodilló junto a ella bajo la lluvia. «Tranquila, ya te tengo». La cabra se quedó quieta mientras Brígida examinaba la pata herida. Del cencerro roto asomaba algo pequeño y oscuro atrapado dentro. Brígida lo tocó con cuidado. Parecía un trozo de papel enrollado. Regresaron al pueblo con dificultad. La lluvia no cesaba y el rebaño llegó más tarde de lo habitual. Freyland las esperaba bajo el alero, visiblemente enfadado. «¿Qué has hecho? ¿Por qué viene la mora herida?» «Se resbaló salvando a una cabra joven», explicó Brígida. «El camino estaba muy resbaladizo». Freyland se acercó y vio la grieta en el cencerro. Su rostro cambió.
Extendió la mano hacia el cencerro, pero la mora se escondió detrás de Brígida. «No toques eso», dijo Freyland con voz tensa. «Es propiedad de la finca». Beltrán salió de la casa principal y vio el estado del animal. Si mañana no puede caminar, habrá que decidir qué hacer con ella. «Yo puedo curarla», dijo Brígida rápidamente. «Solo necesita que le limpie la herida y la seque». Freyland protestó, pero Beltrán le dio permiso para llevar a la mora al cobertizo viejo durante media hora. Brígida condujo a la cabra al cobertizo oscuro del fondo, donde guardaban paja vieja, cuerdas rotas y herramientas oxidadas. La lluvia golpeaba el tejado con fuerza. Encendió una pequeña lámpara de aceite y limpió la herida de la mora con un trapo seco. La cabra se dejó hacer tranquila mientras secaba el pelaje. Brígida miró el cencerro roto. Usando una aguja que llevaba siempre para remendar su ropa, intentó sacar con cuidado el objeto que asomaba por la grieta. Era un papel enrollado muy apretado, amarillento y húmedo por los años. Lo desenrolló con manos temblorosas bajo la luz débil de la lámpara. La primera línea le heló la sangre. Si encuentras esta voz de metal, significa que la verdad todavía respira. La letra era inconfundible. Los trazos inclinados, la forma alargada de las últimas letras, la presión fuerte de los puntos. Era la escritura de su padre, Nicasio Saelices. Brígida se cubrió la boca con la mano. La lluvia seguía cayendo fuera. La mora permanecía quieta a su lado, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Leyó las siguientes líneas con el corazón acelerado. El papel hablaba de marcas de hierro cambiadas, de un registro oculto y de un lugar en las rocas donde guardaba una copia. Palabras escritas con prisa, pero con claridad, como un mensaje dejado para quien supiera escuchar. Desde fuera llegó la voz de Freyland. «¿Ya terminaste? No te quedes ahí toda la noche con esa cabra». Brígida enrolló el papel rápidamente y lo escondió dentro de su vestido, contra el pecho. Respondió con voz controlada. «Solo un poco más. Todavía tiene frío». Freyland se acercó a la puerta del cobertizo y miró el cencerro roto. «Está más dañado de lo que pensaba. No lo toques más». Brígida bajó la cabeza. «No lo haré». Cuando Freyland se alejó, Brígida terminó de secar a la mora y le vendó la pata con un trozo de tela. Después salió del cobertizo bajo la lluvia que empezaba a amainar. Llevaba el plato de pan y las monedas del día, pero apenas sentía su peso. El papel contra su pecho quemaba más que cualquier otra cosa. Al llegar a su casa de piedra, cerró la puerta con llave, encendió la lámpara y sacó el papel. Lo extendió sobre la mesa con cuidado. Bajo la luz amarilla, la letra de su padre se veía aún más clara. Brígida pasó los dedos sobre las palabras. Después de tantos años de escuchar que su padre era un ladrón, ahora tenía en sus manos una voz suya que hablaba de verdad, de marcas falsas y de justicia pendiente. El cencerro de plata, la mora y la sierra habían comenzado a desenterrar lo que el pueblo había querido sepultar. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el tejado, Brígida comprendió que ya no podía dar marcha atrás. El plato de pan que ganaba cada jornada ya no era solo alimento, era el precio que pagaba por seguir subiendo la montaña, donde la verdad aguardaba ser hallada. Brígida se sentó frente a la mesa de madera vieja en su casa de piedra. La lámpara de aceite proyectaba una luz amarillenta y vacilante sobre el papel que había extraído del cencerro. Afuera, la lluvia había cesado, pero el agua seguía goteando del tejado. El silencio de la noche era absoluto. Desenrolló el papel con cuidado y lo alisó con las manos. La primera línea ya la sabía de memoria. Si encuentras esta voz de metal, significa que la verdad todavía respira. Leyó despacio, deteniéndose en cada palabra. Más abajo, la letra de su padre se volvía más apretada, como si hubiera escrito con prisa y bajo presión. La marca de hierro con forma de espina de zarza fue cambiada. La fundieron de nuevo por la noche y marcaron con el hierro de los Luján a las cabras que no les pertenecían. Brígida sintió un escalofrío que le recorría la espalda. En el mundo de los pastores, cada familia poseía su propia marca de hierro. Se calentaba al rojo vivo y se aplicaba sobre la piel de los animales para acreditar la propiedad. La marca de los Saelices era una espina de zarza, un símbolo humilde pero resistente, como las plantas que crecían entre las piedras de la montaña. Su padre se lo había mostrado una vez cuando ella era niña. Recordó nítidamente aquella tarde. Nicasio había sacado el hierro de marcar y lo había dejado sobre la mesa. «Esto no solo marca cabras, Brígida», le dijo. «Marca nuestra palabra. Lo que es nuestro debe defenderse con honestidad». Ella, curiosa, le preguntó qué pasaría si alguien robaba la marca. Su padre respondió con seriedad. «Robar el hierro no roba la verdad.
Pero si la gente cree la marca falsa, quien tiene la marca verdadera carga con la culpa. Ahora aquellas palabras cobraban todo su sentido. El papel no hablaba de un robo cometido por su padre, sino de un engaño planeado. Alguien había cambiado las marcas de hierro de las cabras de los Aelices por las de los Luján para acusarlo de ladrón. Brígida continuó leyendo. El papel mencionaba un registro de pastos oculto y un lugar en las rocas donde Nicasio guardaba una copia del documento original. También advertía que no confiara en los papeles del pueblo porque habían sido alterados. Se levantó y recorrió la pequeña habitación. Todo encajaba con lo que había visto en la montaña. El sendero olvidado, el poste de piedra con el grabado de espina, la forma en que Freyland se ponía nervioso a mencionar los caminos viejos y cómo la mora se negaba a seguirlo. La cabra vieja no era solo un animal terco. Era la última superviviente del rebaño de su padre y llevaba años cargando con aquella prueba dentro de su cencerro. Al día siguiente, Brígida volvió a la finca como siempre. El cielo estaba despejado tras la tormenta, pero el ambiente seguía tenso. Freyland la recibió con una mirada más dura que nunca. Hoy irás por el camino nuevo y no te acercarás a los senderos viejos. ¿Entendido? Brígida asintió sin discutir, tomó el rebaño y salió. La mora caminaba a su lado, aún cojeando un poco de la pata vendada, pero más unida a ella que nunca. El cencerro roto había sido reemplazado por uno temporal, pero Brígida guardaba el de plata envuelto en un trapo dentro de su saco. Mientras subían, Brígida observaba a Freyland desde lejos. El capataz no las perdía de vista. Cada vez que el rebaño se acercaba demasiado al sendero olvidado, él gritaba para obligarlas a regresar. Su nerviosismo confirmaba lo que el papel decía. Había algo allí que no querían que se descubriera. En la cañada seca, mientras las cabras pastaban, Brígida se sentó aparte y sacó de nuevo el papel. Leyó varias veces la parte sobre la marca de hierro. Entendió por fin por qué su padre había sido condenado tan rápido. No fue un robo común, sino un plan para arrebatarle los pastos del norte, que tenían los mejores manantiales en época de sequía. Los Luján necesitaban esa tierra y usaron las marcas falsas para lograrlo. La mora se acercó y se tumbó cerca de ella. Brígida pasó la mano por su cuello. Tú lo sabías desde el principio, ¿verdad? Por eso no quería seguir a Freyland. La cabra vieja levantó la cabeza y la miró con aquellos ojos nublados. No podía hablar, pero su presencia era respuesta suficiente. Brígida guardó el papel con más cuidado. Sabía que no podía contárselo a nadie. Freyland ya sospechaba. Odón había intentado silenciarla en la taberna. Si descubrían que tenía aquella prueba, todo terminaría antes de empezar. Durante el resto del día, cumplió su trabajo sin desviarse. Regresó al pueblo con el rebaño completo. Beltrán le entregó el pan y las monedas sin decir mucho, pero sus ojos la estudiaban con mayor curiosidad. Freyland, en cambio, se acercó mientras Brígida salía. Ese cencerro viejo, ¿encontraste algo raro cuando se rompió? Brígida negó con la cabeza, solo barro y óxido. Freyland la miró fijamente un momento más, como intentando leer su rostro, luego se dio la vuelta sin decir nada. Esa noche, en su casa, Brígida volvió a leer el papel entero. Ahora entendía el mensaje completo de su padre. No era solo una acusación, era una guía. Buscar el registro verdadero, seguir las marcas en las piedras y no confiar en los papeles que el pueblo guardaba. Guardó el papel en un hueco de la pared, detrás de una piedra suelta, y se acostó. Por primera vez en muchos años no durmió con el peso de la vergüenza, sino con el peso de una misión. Mañana volvería a la montaña, seguiría las indicaciones de su padre y, poco a poco, sacaría a la luz lo que habían intentado enterrar bajo el nombre de ladrón. El cencerro de plata, aunque roto, había cumplido su propósito. La verdad, escondida durante décadas, había empezado a respirar de nuevo. Brígida subió de nuevo la montaña al amanecer siguiente. Llevaba el papel guardado contra el pecho, envuelto en un trapo seco. El rebaño avanzaba por el camino principal hacia la cañada seca, pero sus pensamientos estaban en el sendero olvidado. Freyland las vigilaba desde lejos, más atento que nunca. Beltrán había dado instrucciones claras aquella mañana. No desviarse, no retrasarse, no hacer preguntas. La mora caminaba junto a ella, aún cojeando ligeramente de la pata vendada. El nuevo cencerro que le habían colocado sonaba más agudo y vacío. Brígida extrañaba el sonido ronco del de plata, que ahora guardaba envuelto en su saco. Cada vez que el rebaño pasaba cerca del punto donde comenzaba el sendero viejo, la mora giraba la cabeza y reducía el paso, como si quisiera recordarle el camino. Freyland se acercó a caballo en un momento y gritó: «¡Sigue recto! No quiero ver ni una sola cabra cerca de esos arbustos».
Brígida obedeció en apariencia. Esperó hasta que Freyland se alejó hacia otro grupo de jornaleros. Entonces, cuando el rebaño llegó a una zona donde las cabras podían pastar con relativa seguridad, dejó que la mora la guiara unos metros hacia el sendero cubierto de maleza, solo unos pocos pasos, lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. El poste de piedra seguía allí. Brígida apartó más tierra y musgo con las manos. El grabado de la espina de zarza se veía con mayor claridad bajo la luz de la mañana. Era la misma forma que aparecía descrita en el papel de su padre. Aquella marca pertenecía a los Aelices. Aquel límite era suyo, antes de que todo cambiara. La mora raspó el suelo cerca del poste con la pezuña, como había hecho la primera vez. Brígida cavó con cuidado. Encontró otro trozo pequeño de hierro oxidado y, más adentro, una piedra plana con un símbolo grabado que coincidía con la marca familiar. Guardó todo en su saco sin hacer ruido. Regresó con el rebaño antes de que Freyland volviera a aparecer. El capataz las observó con desconfianza al reunirse de nuevo, pero no encontró motivo para reprocharle nada. Aún así, su mirada decía que no confiaba. Al bajar al pueblo por la tarde, Brígida no fue directamente a su casa. Pasó por la parte trasera de la iglesia, donde vivía tía Eudovina Risco, la vieja que vendía hierbas y recordaba todo lo que el pueblo prefería olvidar. La encontró sentada fuera de su puerta remendando una cesta. «Buenas tardes, tía», saludó Brígida. La anciana levantó la vista. Sus ojos, nublados por los años, la reconocieron enseguida. «Brígida Saelices, hace tiempo que no venías por aquí». Brígida se sentó en un banco de piedra junto a ella, sacó un trozo de pan de su saco y se lo ofreció. Eudovina lo aceptó con manos temblorosas. «Necesito preguntarle algo sobre los viejos tiempos», dijo Brígida en voz baja. «Sobre mi padre y las cabras». Eudovina miró alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba. «Son tiempos peligrosos para hablar de eso, hija. Aún así, necesito saber. ¿Recuerdas si alguna vez vio el cencerro de plata en el rebaño de mi padre?» La anciana se quedó callada un largo rato. Sus dedos arrugados apretaron la cesta. ¿Ese cencerro? Sí, sonaba diferente. Lo llevaba una cabra gris oscura. La mora, creo que se llamaba, era del rebaño de Nicasio. Después de lo que pasó, desapareció y de repente apareció en el corral de los Luján. Brígida sintió que el corazón le latía más fuerte. ¿Y la noche antes de que se llevaran a mi padre? Eudovina bajó la mirada. Oí cabras pasando por el barranco de atrás. No era el paso tranquilo de tu padre. Era prisa, golpes de bastón, alguien que no quería ser visto. Pero yo cerré la puerta. Todos cerramos las puertas aquella noche. Brígida no la presionó más. Sabía que la anciana cargaba con su propio peso de silencio. Le agradeció y se marchó antes de que alguien las viera juntas demasiado tiempo. Esa noche, en su casa, Brígida volvió a leer el papel. Ahora tenía más piezas. El poste de piedra, los trozos de hierro, la confirmación de Eudovina sobre la mora y el cencerro. Todo apuntaba a que su padre no había robado nada. Le habían robado a él. Al día siguiente, Freyland estaba especialmente irritable. Obligó al rebaño a tomar un camino más largo y vigiló a Brígida constantemente. En un momento, cuando la mora se acercó demasiado al sendero viejo, Freyland levantó el bastón en ademán de amenaza. «Como sigas dejando que esa cabra te lleve donde no debe, terminarás como tu padre». Brígida lo miró sin bajar la cabeza. «Mi padre nunca terminó donde querían llevarlo. Alguien lo empujó». Freyland palideció un instante, pero se recuperó con rabia. «Cuida tu boca, mujer. Hay cosas que es mejor no remover». Beltrán, que había bajado al corral, escuchó las últimas palabras. No intervino, pero su mirada hacia Brígida cambió. Ya no era solo curiosidad, había algo de inquietud. Brígida cumplió su jornada sin más incidentes. Al regresar, recibió su plato de pan y sus monedas. Pero ya no pensaba en la comida. Pensaba en el siguiente paso, encontrar la copia del registro que su padre mencionaba en el papel. Tenía que estar en alguna roca de la montaña, en un lugar que solo la mora parecía recordar. Esa noche, mientras guardaba el pan, Brígida miró el gancho vacío en la pared. El peso de los años de silencio empezaba a romperse. No era solo por ella, era por su padre, por la mora, por todos los que habían callado. El papel en su pecho ya no era solo un mensaje, era el comienzo de una cuenta que el tiempo había dejado pendiente. Mañana volvería a subir, seguiría a la mora y, poco a poco, sacaría de las piedras lo que los hombres habían intentado enterrar. Brígida subió a la montaña al amanecer con el rebaño. El papel de su padre permanecía escondido contra su pecho.
Freyland las vigilaba desde el principio, montado a caballo, con órdenes estrictas de no desviarse del camino principal. Beltrán había bajado personalmente al corral aquella mañana y había recordado las condiciones. Cualquier retraso significaría perder el trabajo. El rebaño avanzaba lento bajo el sol. La mora caminaba pegada a Brígida, cojeando todavía un poco, pero con paso decidido. Cada vez que pasaban cerca del sendero olvidado, la cabra vieja giraba la cabeza y emitía un balido bajo. Brígida la sujetaba con firmeza para no levantar sospechas, pero en un tramo donde las cabras se dispersaron buscando pasto, aprovechó un momento en que Freyland se alejó para seguir a la mora unos metros más adentro del camino cubierto de maleza. Llegaron hasta una zona de rocas más altas. La mora se detuvo frente a una gran piedra inclinada, cerca de un hueco estrecho entre dos paredes de roca. Raspó el suelo con la pezuña varias veces. Brígida se arrodilló y apartó tierra y piedras pequeñas. Sus dedos encontraron un espacio oculto. Metió la mano con cuidado y sacó un tubo de metal oxidado cerrado en ambos extremos. Lo abrió con dificultad. Dentro había varios papeles doblados, protegidos por una capa de tela encerada. El primero era una copia del registro de derechos de pastoreo. Llevaba la firma antigua de Nicasio Saelices y el sello del Consejo de Pastores de años atrás. La descripción coincidía exactamente con los postes de piedra que había visto. La zona del norte, el barranco del viento y los manantiales de agua. Brígida guardó todo rápidamente en su saco. La mora se quedó quieta a su lado, como si hubiera cumplido su parte. Regresaron al rebaño antes de que Freyland volviera. El capataz las observó con desconfianza al reunirse, pero no encontró nada evidente que reprochar. Durante el resto del día, Brígida cumplió su trabajo con normalidad. Sin embargo, Freyland se acercó varias veces, más agresivo que de costumbre. «No te acerques a las rocas altas. Hay peligro de derrumbes», le advirtió, aunque ambos sabían que no era por seguridad. Al bajar al pueblo por la tarde, Brígida pasó de nuevo por la casa de tía Eudovina. La anciana estaba preparando hierbas secas. Al verla, la invitó a entrar con un gesto rápido. «Traigo algo que necesito que vea», dijo Brígida en voz baja. Le mostró el registro encontrado. Eudovina lo miró bajo la luz de la ventana y asintió lentamente. «Este papel es verdadero, lo recuerdo. Tu padre lo defendió en el consejo antes de que todo ocurriera. Después desapareció. Dijeron que lo había quemado por vergüenza». Brígida guardó el documento. Alguien lo escondió para que nunca apareciera. Eudovina la miró con ojos cansados. «Ten cuidado, hija. Freyland y los Luján no dejarán que esto salga a la luz. Ya perdieron mucho cuando quitaron las tierras a tu padre». Brígida regresó a su casa antes de que oscureciera. Extendió los papeles sobre la mesa. El registro confirmaba que los pastos del norte habían pertenecido legalmente a los Saelices. También había una nota escrita por su padre en la que explicaba que Freyland y otro hombre habían cambiado las marcas de hierro durante la noche y que varios miembros del consejo sabían la verdad, pero guardaron silencio. Al día siguiente, la tensión en la finca era palpable. Freyland caminaba de un lado a otro mientras preparaban el rebaño. Beltrán observaba todo desde la puerta de la casa grande. Cuando Brígida tomó la cuerda, Freyland se plantó delante de ella. «Hoy irás por un camino diferente y dejarás a la mora en el corral. Esa cabra vieja ya no sirve para nada». Brígida respondió con calma. «La mora conoce mejor el terreno que muchas cabras jóvenes. Si la dejo, el rebaño puede retrasarse». Freyland apretó el bastón con fuerza. «Haz lo que te digo». Beltrán intervino desde lejos. «Déjala llevarla. Mientras el rebaño vuelva completo, no importa». Freyland obedeció a regañadientes, pero su mirada hacia Brígida se volvió más oscura. En la montaña, Brígida dejó que la mora la guiara de nuevo hacia las rocas. Encontró otro poste de piedra con el mismo grabado, limpió la superficie y confirmó que coincidía con el registro. La evidencia se acumulaba. Sabía que no podía seguir así mucho tiempo. Freyland sospechaba, y Odón ya había mostrado su descontento en la taberna. Por la tarde, al regresar, Freyland la esperó en la entrada del corral. «Dame el saco», exigió. Brígida se lo entregó vacío, con los papeles bien escondidos bajo su vestido. Freyland lo revisó y no encontró nada. La miró con rabia contenida. «¿Estás escondiendo algo?» «Lo sé». «No escondo nada que no me pertenezca», respondió Brígida. Beltrán se acercó en ese momento. Miró a Brígida con una expresión que mezclaba curiosidad y advertencia, pero no dijo nada. Se limitó a entregarle el plato de pan y las monedas del día. Esa noche, Brígida guardó los nuevos documentos junto al papel del cencerro.
Tenía suficiente para empezar a cuestionar todo el caso de su padre, pero también sabía que el peligro crecía. Freyland no se detendría. Odón tampoco. Y Beltrán, aunque callada, observaba cada movimiento. Brígida se sentó junto a la ventana y miró hacia las montañas oscuras. La mora había cumplido su papel una vez más. Ahora dependía de ella unir todas las piezas antes de que intentaran silenciarla para siempre. El nombre de su padre ya no era solo un recuerdo de vergüenza, era una cuenta pendiente que empezaba a cobrar forma entre las piedras y los papeles viejos. Brígida cerró la puerta de su casa de piedra aquella noche. La lámpara de aceite iluminaba débilmente los documentos extendidos sobre la mesa. El papel del cencerro, el registro encontrado en las rocas, las marcas copiadas de los postes de piedra y las palabras escritas por su padre. Afuera, el viento de la sierra hacía sonar suavemente el viejo cencerro de plata que ahora colgaba junto a la puerta. Lo que empezó como un simple trabajo a cambio de un plato de pan se había convertido en algo mucho más grande. La mora, la cabra vieja que nadie quería, había sido la llave. El cencerro roto había entregado la primera voz de su padre. Y las montañas, silenciosas durante 40 años, comenzaban a revelar lo que los hombres habían intentado enterrar. Brígida ya no era solo la hija del ladrón, ahora era la mujer que se atrevía a hacer preguntas peligrosas. Freyland la había amenazado. Odón intentaba silenciarla. Pero la verdad, una vez despertada, ya no podía volver a dormirse. Brígida subió la montaña al día siguiente con los documentos bien escondidos bajo su vestido. El rebaño avanzaba por el camino habitual, pero Freyland no se separaba de ellas ni un momento. Montado a caballo, vigilaba cada movimiento, especialmente cuando la mora intentaba desviarse hacia los senderos viejos. El capataz tenía el rostro tenso y hablaba poco, pero sus órdenes eran más duras que nunca. No te acerques a las rocas altas. Hoy te quedas en la cañada seca y no te muevas de allí, le advirtió antes de salir. Brígida obedeció en apariencia. Llevó el rebaño hasta el pastizal indicado y dejó que las cabras se dispersaran. La mora permaneció a su lado, inquieta. En un momento en que Freyland tuvo que bajar a revisar una cabra herida más abajo, Brígida aprovechó para acercarse a otro poste de piedra que había visto días antes. Limpió la superficie con las manos y confirmó el grabado de la espina de zarza. Sacó el registro encontrado en el tubo de metal y comparó los límites descritos. Todo coincidía. De regreso al rebaño principal, Freyland ya la esperaba con el caballo detenido en medio del camino. Su mirada era fría. Te he dicho que no te alejes. ¿Qué estabas haciendo allí? Solo buscaba un lugar con mejor pasto para las cabras más débiles, respondió Brígida con calma. Freyland se bajó del caballo y se acercó hasta quedar frente a ella. No me tomes por tonto, mujer. Desde que llegaste con ese cencerro roto, todo ha cambiado. Sé que escondes algo. Si descubro que estás removiendo lo que no debes, no solo perderás el plato de pan, perderás mucho más. Brígida sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. Solo hago mi trabajo como me pidieron. Freyland apretó el bastón con fuerza. Tu padre también decía que solo hacía su trabajo. Mira cómo terminó. No cometas el mismo error. Las palabras quedaron flotando en el aire. Brígida sintió un escalofrío, pero no respondió. Freyland montó de nuevo y se alejó, pero su amenaza quedó clara. El resto del día transcurrió bajo una vigilancia constante. Brígida cumplió su jornada sin más incidentes, aunque su mente no dejaba de dar vueltas a los documentos que guardaba. Al bajar al pueblo, pasó por casa de tía Eudovina. La anciana la recibió dentro con la puerta bien cerrada. Freyland me amenazó hoy, le contó Brígida en voz baja. Sabe que estoy buscando. Eudovina suspiró y le sirvió un vaso de agua. Ese hombre siempre ha sido peligroso. Estaba con el padre de Odón la noche que pasó todo. Yo lo soy, pero el miedo me cerró la boca entonces, y sigue cerrándola ahora. Brígida le mostró parte del registro que había encontrado. Esto es suficiente para probar algo. La anciana lo examinó con atención. Es suficiente para que muchos en el pueblo empiecen a dudar. Pero los Luján tienen dinero y amigos en el consejo. No será fácil. Brígida guardó el papel y se despidió antes de que oscureciera. Al llegar a su casa, extendió todos los documentos sobre la mesa. El papel del cencerro, el registro del tubo de metal y las notas de su padre. Las piezas se encajaban. Su padre no había robado ninguna cabra. Le habían cambiado las marcas de hierro para acusarlo y quitarle los pastos del norte con sus manantiales de agua. Al día siguiente, la tensión en la finca era aún mayor. Beltrán la llamó aparte antes de salir con el rebaño. Mi padre me ha preguntado por ti, dijo con voz baja. Dice que estás haciendo demasiadas preguntas.
Te aconsejo que cumplas tu trabajo y no busques más de lo necesario. Aquí nadie gana cuando se remueve el pasado. Brígida la miró directamente. ¿Y si el pasado no está muerto, señorita? ¿Y si todavía respira? Beltrán guardó silencio un instante. Por primera vez, Brígida vio una grieta en su expresión fría. Ten cuidado. No todos los que callan lo hacen por maldad. Algunos callan por miedo. Freyland interrumpió la conversación y obligó a Brígida a salir con el rebaño. Aquel día la mora parecía más inquieta. En un momento en que Freyland se distrajo, la cabra vieja guió a Brígida hasta una grieta entre las rocas donde encontraron otra marca grabada en la piedra, casi borrada por el tiempo. Brígida la copió en un trozo de papel con un carboncillo que llevaba. Cuando regresaron, Freyland las estaba esperando en el corral. Esta vez no disimuló su rabia. «Dame todo lo que llevas en el saco», ordenó. Brígida se lo entregó. Freyland lo revisó con cuidado, pero solo encontró pan seco y un trapo. Los documentos importantes seguían escondidos bajo su ropa. El capataz la miró con odio. «¿Estás jugando con fuego, Saelices? Si sigues así, terminarás como tu padre. O peor». Beltrán observaba la escena desde lejos sin intervenir. Brígida recogió su plato de pan y sus monedas y salió de la finca. En el camino de regreso sintió que las amenazas ya no eran solo palabras. Freyland estaba nervioso. Odón también. El secreto que habían guardado durante décadas empezaba a agrietarse. Esa noche, en su casa, Brígida guardó los nuevos dibujos junto a los demás papeles. Tenía cada vez más pruebas, pero también más peligro. Sabía que no podía seguir actuando sola mucho tiempo. Necesitaba aliados, aunque fuera entre quienes habían callado durante años. Eudovina ya había empezado a hablar. Tal vez Severino Alvar, el antiguo secretario del consejo, pudiera ayudar si encontraba el valor. Brígida miró hacia la montaña oscura a través de la ventana. La mora, el cencerro y los documentos de su padre habían abierto una puerta que ya no podía cerrar. Las amenazas de Freyland solo confirmaban que estaba en el camino correcto. El nombre Saelices ya no era solo una marca de vergüenza. Era una verdad que empezaba a salir de las sombras, y nadie, ni Freyland ni los Luján, podía volver a enterrarla fácilmente. Brígida regresó a la finca al amanecer con el peso de los documentos bien escondidos. Freyland la esperaba en el corral con los brazos cruzados y el bastón apoyado en el suelo. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y preocupación que ya no intentaba disimular. «Hoy no llevarás a la mora», dijo sin rodeos. «Esa cabra se queda aquí». Brígida miró a la cabra vieja que ya se había acercado a ella. Sin ella el rebaño se dispersa más, conoce mejor los caminos. Freyland dio un paso adelante. «He dicho que se queda, y tú harás exactamente lo que te ordeno. No más desvíos, no más preguntas, no más misterios». Beltrán salió de la casa en ese momento y escuchó las últimas palabras. Miró a su capataz y luego a Brígida, pero no intervino. Brígida tomó el rebaño sin la mora y salió del corral. El día transcurrió bajo una vigilancia constante. Freyland no se alejaba más de 20 metros en ningún momento. Cada vez que Brígida intentaba mirar hacia los senderos viejos, él gritaba una orden seca. Al mediodía, mientras las cabras pastaban en la cañada seca, Freyland se acercó a caballo. «Sé que has estado hablando con la vieja Eudovina, y sé que guardas papeles. Entrégamelos ahora y tal vez pueda convencer a don Odón de que sigas trabajando». Brígida lo miró sin miedo. «No tengo nada que entregarle». Freyland bajó del caballo y se plantó frente a ella. «Estás cavando tu propia tumba. Igual que tu padre». Él también pensó que podía enfrentarse a los Luján. Terminó arrastrado por el pueblo como un perro. Brígida apretó los puños bajo el pañuelo. «Mi padre no se enfrentó a nadie. Alguien lo empujó». Freyland alzó el bastón y lo estrelló contra una piedra cercana. «Última advertencia. Deja de remover el pasado, o alguien te hará callar para siempre». Dicho esto, montó de nuevo y se alejó. Brígida permaneció inmóvil hasta que él desapareció de su vista. Luego sacó uno de los papeles y lo repasó una vez más. Las marcas coincidían. Los límites descritos en el registro antiguo eran claros. Ya no había duda. Por la tarde, al regresar al pueblo, Brígida no fue directamente a su casa. Se dirigió a la parte trasera del ayuntamiento viejo, donde vivía Severino Alvar, el antiguo secretario del Consejo de Pastores. El hombre, de unos 57 años, abrió la puerta con desconfianza al verla. «Brígida Saelices, no deberías venir aquí». «Necesito su ayuda», dijo ella en voz baja. «Tengo papeles de mi padre. Necesito que alguien que entienda de registros los vea».
Severino miró hacia ambos lados de la calle y la hizo pasar rápidamente. Dentro de la casa pequeña y ordenada, Brígida extendió los documentos sobre la mesa. El papel del cencerro, el registro encontrado en las rocas y los dibujos de las marcas en las piedras. Severino los examinó con atención. Sus manos temblaron ligeramente al leer. «Este registro es auténtico», murmuró. «Yo mismo vi el original hace años. Después desapareció. Dijeron que Nicasio lo había destruido». Brígida señaló las líneas sobre las marcas de hierro cambiadas. «Mi padre no robó nada. Le robaron a él». Severino se sentó pesadamente en una silla. Guardó silencio un largo rato. «Aquella noche yo estaba en el consejo. Vi cómo añadían una línea al acta después de que se llevaran a tu padre. Sabía que algo estaba mal, pero callé. Todos callamos». Brígida no lo acusó, solo preguntó, «¿Me ayudará?». Severino miró los papeles y luego a ella. «Esto puede costarme lo poco que me queda de vida, pero ya he vivido demasiado tiempo con esta culpa. Ven mañana por la noche. Traeré los libros viejos que aún guardo. Compararemos todo». Brígida recogió los documentos y se marchó antes de que alguien la viera salir. Al llegar a su casa, guardó todo con cuidado. Las amenazas de Freyland ya no eran vacías. El peligro era real, pero por primera vez sentía que no estaba sola. Al día siguiente, Freyland estaba especialmente agresivo. Obligó al rebaño a tomar un camino más alejado de las rocas y vigiló a Brígida como un halcón. La mora permaneció en el corral, pero Brígida notó que la cabra vieja la miraba con inquietud cuando salían. Durante la jornada, Beltrán subió a la montaña a caballo y se acercó a Brígida mientras el rebaño pastaba. «Mi padre está preocupado», dijo en voz baja. «Dice que estás causando problemas innecesarios. Te ofrece dinero si dejas de hacer preguntas y aceptas las cosas como están». Brígida negó con la cabeza. «No quiero dinero, quiero la verdad». Beltrán la miró con una expresión extraña, mezcla de lástima y respeto. «La verdad puede destruir más de lo que imaginas». «¿O puede liberar?», respondió Brígida. Beltrán no insistió. Se alejó en silencio, pero su mirada permaneció pensativa. Al bajar al pueblo, Freyland la detuvo en la entrada del corral. «Esto se termina aquí», le dijo con voz amenazante. «Mañana no vengas, estás despedida». Brígida lo miró fijamente. «¿Por qué hago bien mi trabajo o porque tienes miedo de lo que estoy descubriendo?». Freyland apretó los dientes. «Vete antes de que sea peor». Brígida recogió su plato de pan por última vez y salió. No discutió. Sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Esa noche fue a casa de Severino. El antiguo secretario había sacado varios libros viejos y actas amarillentas. Juntos compararon los documentos. Todo coincidía. El registro de Nicasio era legítimo. Las marcas de hierro habían sido cambiadas. El acta del consejo tenía una línea añadida con tinta diferente. Severino cerró el último libro con manos temblorosas. «Esto es suficiente para abrir una revisión, pero necesitaremos más voces. Eudovina ya habló contigo. Tal vez yo también deba hablar». Brígida guardó todo y se levantó. «Gracias». «No me des las gracias todavía», dijo Severino. «Esto puede costarnos caro a todos». Brígida regresó a su casa bajo la noche cerrada. Los documentos ya no eran solo papeles, eran armas. Freyland la había despedido, pero eso ya no importaba. Había cruzado una línea de la que no podía volver. El nombre de su padre empezaba a salir de la sombra, y ni las amenazas ni el miedo podrían detenerlo. Brígida despertó antes del amanecer. Por primera vez en muchos años no tenía que ir a la finca de los Luján. Freyland la había despedido, pero eso ya no le importaba. Guardó los documentos en un hueco seguro de la pared y salió de casa con el saco vacío. El pueblo aún dormía cuando caminó hacia la casa de Severino al bar. El antiguo secretario la esperaba con la puerta entreabierta. Dentro, sobre la mesa, había varios libros viejos y actas amarillentas. «He revisado todo», dijo Severino. «El registro que encontraste es legítimo. Coincide con los límites que tu padre defendió hace 40 años. Las marcas de hierro fueron cambiadas. El acta del consejo tiene una línea añadida con tinta diferente». Brígida escuchó en silencio. Severino continuó. «Puedo confirmar esto ante consejo si es necesario, pero no será fácil. Odón controla a muchos miembros». En ese momento llamaron suavemente a la puerta. Era tía Eudovina, que había venido apoyada en su bastón. La anciana entró y se sentó con dificultad. «He pensado mucho», dijo. «Ya no quiero llevar este silencio a la tumba. Si hace falta, hablaré de lo que oí aquella noche». Brígida sintió un alivio profundo.
Por primera vez tenía aliados. Los tres revisaron juntos los papeles. Severino copió algunos fragmentos importantes, y Eudovina recordó detalles que nadie más conocía sobre el cencerro de plata y la mora. Esa cabra pertenecía al rebaño de tu padre, confirmó la anciana. La vi muchas veces con él. Después de lo que pasó, apareció en el corral de los Luján como si nada. Severino guardó las copias en un lugar seguro. Debemos ser cuidadosos. Freyland ya sospecha. Odón también. Si se enteran de que estamos reuniendo pruebas, intentarán detenernos. Brígida regresó a su casa antes de que el pueblo despertara del todo. Ocultó los nuevos documentos y reflexionó sobre el siguiente paso. No podía permanecer inactiva. Aunque ya no trabajara para los Luján, necesitaba ascender una vez más a la sierra para verificar los últimos límites marcados en las piedras. Por la tarde, mientras se dirigía hacia las afueras, Beltrán Luján la interceptó cerca del pozo. La hija de Odón iba sola, sin criados. «Mi padre sabe que has estado reuniendo papeles», dijo Beltrán en voz baja. «Te ofrece una buena suma de dinero si dejas todo como está. Puedes vivir tranquila el resto de tu vida». Brígida negó con la cabeza. «No quiero dinero. Quiero que el nombre de mi padre quede limpio». Beltrán la miró con una expresión complicada. «Remover esto puede destruir más de lo que imaginas. Mi familia ha construido todo sobre esos pastos». «Su familia construyó todo sobre una mentira», respondió Brígida. «Yo solo quiero que la verdad salga a la luz». Beltrán guardó silencio un momento. Parecía luchar consigo misma. «Ten cuidado, Brígida. Mi padre no se detendrá fácilmente». Esa misma noche, Freyland apareció en la puerta de la casa de Brígida. Golpeó con fuerza hasta que ella abrió. «Sé que has estado con el viejo Severino y con la bruja de las hierbas», gruñó. «Entrégame todo lo que tienes y tal vez te deje en paz». Brígida se mantuvo firme en la puerta. «No tengo nada que darte». Freyland dio un paso adelante en actitud amenazante. «Tu padre también se creyó valiente. Mira cómo terminó. Si sigues por este camino, terminarás igual. O peor». Brígida no retrocedió. «Mi padre murió por una mentira. Yo no pienso vivir con ella». Freyland la miró con odio y se marchó, pero sus palabras quedaron como una advertencia clara. Brígida cerró la puerta y reforzó la cerradura. Sabía que el tiempo se agotaba. Al día siguiente, Severino la visitó temprano. Traía más documentos que había guardado durante años. «He encontrado una copia antigua del acta original», dijo. «Muestra que tu padre nunca aceptó las acusaciones. Lo borraron después». Brígida guardó los nuevos papeles. Juntos planearon el siguiente movimiento. Necesitaban presentar todo ante el Consejo de Pastores, pero para eso debían tener más testigos y pruebas irrefutables. Eudovina también se unió a ellos esa tarde. La anciana, a pesar de su edad y su miedo, parecía decidida. «He vivido demasiado tiempo callando. Si hace falta, contaré delante de todo el pueblo lo que oí aquella noche». Brígida sintió que las fuerzas se unían. Las amenazas de Freyland y las advertencias de Beltrán solo confirmaban que estaban cerca de la verdad. Odón ya no podía ocultar lo que había pasado. Por la noche, Brígida se sentó frente a los documentos. Tenía suficiente para cuestionar todo el caso de su padre, pero también sabía que el peligro era mayor que nunca. Freyland no se detendría ante nada. Odón usaría todo su poder para proteger su nombre y sus tierras. Aún así, Brígida ya no tenía miedo. El cencerro de plata, la mora y los papeles de su padre habían abierto una puerta que nadie podría cerrar. El nombre Saelices, escupido durante 40 años, empezaba a recuperar su dignidad, y ella estaba dispuesta a llegar hasta el final. Brígida guardó los últimos documentos en el hueco de la pared y salió de casa antes del amanecer. El pueblo aún estaba en silencio cuando llegó a casa de Severino. El antiguo secretario la esperaba con varios papeles más que había reunido durante la noche. Eudovina llegó poco después, apoyada en su bastón, con el rostro marcado por el cansancio y la determinación. «Tenemos suficiente», dijo Severino. «El registro original, las marcas en las piedras, el papel del cencerro y mi testimonio sobre el acta modificada. Pero para que el Consejo lo escuche, necesitamos presentar todo de forma oficial». Eudovina asintió. «Yo contaré lo que oí aquella noche. Ya no puedo seguir callando». Brígida escuchó en silencio. Sabía que el paso siguiente sería peligroso. Freyland y Odón no se quedarían de brazos cruzados. Aún así, decidió seguir adelante. Esa misma mañana, aunque ya no trabajaba para los Luján, Brígida subió sola a la montaña. Quería confirmar los últimos detalles antes de actuar.
Caminó por el sendero olvidado hasta llegar a los postes de piedra. Limpió uno más y copió el grabado completo de la espina de zarza. La mora no estaba con ella, pero recordaba cada lugar que la cabra vieja le había mostrado. Al regresar al pueblo, Freyland la esperaba cerca de su casa. El capataz tenía el rostro enrojecido de rabia. «Te advertí que no siguieras», gruñó. «Ahora sé que has estado reuniendo papeles con el viejo Severino. Entrégamelos o te arrepentirás». Brígida se detuvo frente a su puerta. «No tengo nada que darte, Freyland. La verdad no se entrega». Freyland dio un paso más cerca, bajando la voz hasta convertirla en una amenaza clara. «Tu padre murió solo. Tú puedes terminar igual, o peor. Odón no permitirá que destruyas todo lo que ha construido». Brígida abrió la puerta sin responder. Freyland se marchó, pero sus palabras dejaron una sombra pesada en el aire. Por la tarde, Beltrán volvió a buscarla cerca del pozo. Esta vez parecía más nerviosa que la vez anterior. «Mi padre está furioso», dijo en voz baja. «Sabe que tienes documentos. Te ofrece una cantidad importante de dinero y un pedazo de tierra si olvidas todo esto. Es tu última oportunidad». Brígida negó con la cabeza. «No quiero tierra ni dinero comprado con mentiras. Quiero que el nombre de mi padre sea limpio delante del pueblo». Beltrán la miró durante un largo rato. En sus ojos había un conflicto profundo. «Estás poniendo en peligro no solo a ti misma, estás poniendo en peligro a todo el pueblo si esto se descontrola. O tal vez estoy liberando al pueblo de una mentira que ha durado demasiado», respondió Brígida. Beltrán se alejó sin decir más, pero su expresión mostraba que las palabras habían calado. Esa noche, Brígida, Severino y Eudovina se reunieron de nuevo en casa del antiguo secretario. Los tres revisaron todos los documentos una última vez. Severino preparó una carta formal dirigida al Consejo de Pastores pidiendo la revisión del caso de Nicasio Saelices. «Mañana entregaremos esto», dijo Severino. «Yo mismo la presentaré. Ya he callado suficiente». Eudovina colocó su mano arrugada sobre la mesa, «y yo estaré allí cuando me necesiten». Brígida sintió un nudo en la garganta, pero su voz salió firme. «Gracias. No lo hago solo por mi padre, lo hago por todos los que callaron por miedo». Al día siguiente, Severino llevó la carta al ayuntamiento. Poco después, Freyland apareció en la plaza, visiblemente alterado. Odón, en cambio, permaneció en su finca, pero todos sabían que estaba al corriente de todo. Por la tarde, Odón envió un recado a Brígida por medio de un jornalero. La invitaba a la hacienda para conversar como personas razonables. Brígida acudió, pero no fue sola. Severino la acompañó hasta la entrada. Odón la recibió en el patio grande con su habitual sonrisa cortés pero gélida. «Brígida, has hecho un buen trabajo estos días, pero estás removiendo un asunto que solo traerá dolor. Te ofrezco una compensación generosa y el fin de todo esto». Brígida lo miró directamente a los ojos. «No quiero compensación. Quiero justicia para mi padre». Odón perdió la sonrisa. «Ten cuidado con lo que deseas. A veces la justicia destruye más de lo que arregla». Brígida no respondió. Se dio la vuelta y salió de la finca. Sabía que las palabras de Odón eran una amenaza encubierta. Esa noche, el pueblo estaba inquieto. La gente comentaba en las calles y en la taberna. Unos defendían a los Luján, otros empezaban a dudar. Remudo y Gervasio seguían con sus burlas, pero sus voces sonaban menos seguras. Brígida regresó a su casa y guardó todos los documentos en un lugar más seguro. Sabía que el momento decisivo se acercaba. Freyland ya había amenazado abiertamente. Odón había intentado comprar su silencio. Beltrán mostraba grietas en su lealtad. Al acostarse, Brígida miró hacia la montaña oscura a través de la ventana. Los papeles, las piedras grabadas y las palabras de su padre ya no eran solo recuerdos, sino pruebas que empezaban a tener voz. El fuego que Severino y Eudovina habían ayudado a encender ya no podía apagarse. Al día siguiente entregarían la petición formal al Consejo, y entonces todo el pueblo tendría que escuchar lo que durante 40 años habían preferido ignorar. Brígida cerró la puerta de su casa de piedra aquella noche. Sobre la mesa, los documentos se acumulaban como un pequeño ejército silencioso. El papel del cencerro, los registros hallados entre las rocas, las copias de las actas modificadas y las marcas copiadas de los postes de piedra. Afuera, el viento hacía sonar suavemente el viejo cencerro de plata colgado junto a la puerta. Lo que había comenzado como un trabajo humilde por un plato de pan se había convertido en una lucha abierta. Ya no estaba sola. Severino y Eudovina habían decidido hablar. Las pruebas eran cada vez más sólidas, pero también lo eran las amenazas. Freyland ya no disimulaba su rabia.
Odón movía sus influencias en las sombras, y Beltrán dudaba entre la lealtad a su sangre y la verdad. Brígida miró hacia la montaña oscura a través de la ventana. El secreto que había permanecido enterrado durante 40 años ya no podía seguir oculto. La verdad había empezado a respirar, y pronto todo el pueblo tendría que escucharla. Al día siguiente, Brígida acompañó a Severino hasta el ayuntamiento. El antiguo secretario llevaba la carta formal junto con copias de los documentos más importantes. El sol apenas había salido cuando entraron en la sala del Consejo de Pastores. Atilio Morsende, el presidente actual, los recibió con sorpresa. «Severino, Brígida, ¿qué os trae tan temprano?» Severino colocó la carta sobre la mesa. «Pedimos formalmente la revisión del caso de Nicasio Saelices. Tenemos pruebas nuevas, el registro original de derechos de pastoreo, testimonios y evidencias de que las marcas de hierro fueron cambiadas». Atilio leyó la carta en silencio. Su rostro cambió mientras avanzaba en la lectura. Cuando terminó, miró a Brígida. «Esto es grave. Si lo que decís es cierto, significa que durante 40 años hemos vivido con una injusticia». Severino asintió. «Tenemos testigos dispuestos a hablar. Eudovina Risco y yo mismo». La noticia corrió por el pueblo como fuego en paja seca. Al mediodía, en la plaza, la gente se agrupaba en corrillos. Unos defendían a los Luján, otros empezaban a recordar detalles que habían preferido olvidar. Freyland apareció en la plaza poco después, visiblemente alterado. Se acercó a Brígida cuando salía del ayuntamiento. «Estás cavando tu tumba y la de todos los que te acompañan», le dijo en voz baja pero cargada de rabia. «Odón no permitirá esto». Brígida lo miró sin retroceder. «La verdad ya no depende de lo que Odón permita». Freyland apretó los dientes y se marchó. Esa misma tarde, Odón Luján envió a varios peones a hablar con los miembros del consejo. Las presiones empezaron en silencio. Algunos hombres de consejo recibieron visitas, amistosas, que les recordaban quién controlaba los mejores pastos y el agua en época de sequía. Beltrán buscó a Brígida cerca de su casa al atardecer. Parecía cansada y preocupada. «Mi padre está reuniendo apoyo», dijo. «Dice que esto traerá divisiones al pueblo. Me pidió que te convenza de retirar la petición». Brígida negó con la cabeza. «No puedo retirar lo que es justo». Beltrán la miró con una mezcla de frustración y respeto. «Estás cambiando más cosas de las que imaginas. No solo el pasado de tu padre». Brígida no respondió. Beltrán se alejó, pero sus palabras quedaron flotando. Al día siguiente, el consejo aceptó estudiar la petición. Se fijó una reunión para dentro de 3 días. El pueblo entero hablaba del tema. En la taberna, Remudo y Gervasio intentaban mantener la versión antigua, pero cada vez menos gente los acompañaba en las burlas. Severino y Eudovina se reunieron de nuevo con Brígida por la noche. La anciana parecía más frágil, pero decidida. «He preparado lo que voy a decir», murmuró Eudovina. «Contaré lo de las cabras aquella noche». Severino revisó los documentos una vez más. «Debemos protegerlos. Si desaparecen, todo se derrumbará». Brígida repartió copias entre los 3 para mayor seguridad. Sabía que Freyland no se quedaría quieto. Esa misma noche, alguien intentó entrar en su casa. Brígida despertó con el ruido y gritó. El intruso huyó en la oscuridad. No vio su rostro, pero estaba segura de que era Freyland o alguien enviado por él. Al amanecer, Freyland apareció en la calle frente a su casa. «Anoche fue solo una advertencia», dijo cuando Brígida abrió la puerta. «La próxima vez no seré tan amable». Brígida lo miró con firmeza. «Puedes amenazarme todo lo que quieras. Los papeles ya están en manos del consejo». Freyland sonrió con frialdad. «Los papeles pueden desaparecer, y las personas también». Brígida cerró la puerta. El miedo estaba presente, pero era menor que la determinación. Subió sola a la montaña esa mañana para comprobar una última marca en las piedras. La mora, que había sido devuelta al corral de los Luján, baló fuerte al verla pasar cerca. Brígida se acercó al cercado y acarició su cabeza un momento. «Pronto todo terminará», le susurró. Freyland la vio desde lejos y gritó amenazas, pero no se atrevió a acercarse más. Por la tarde, Odón en persona salió de su finca y caminó hasta la plaza. Habló con varios vecinos, recordando los años de prosperidad que su familia había traído al pueblo. Sus palabras eran suaves, pero la advertencia era clara. Remover el pasado traería problemas para todos. Brígida lo observó desde lejos. No se acercó. Sabía que el verdadero enfrentamiento vendría en la reunión del consejo. Esa noche, en su casa, revisó todos los documentos por última vez.
Tenía el papel del cencerro, el registro antiguo, las copias de las marcas en las piedras y los testimonios de Severino y Eudovina. Era suficiente. El silencio de 40 años estaba a punto de romperse. Sabía que los próximos días serían los más difíciles. Freyland amenazaba abiertamente. Odón movía sus influencias. Beltrán dudaba, pero Brígida ya no caminaba sola. La verdad, escondida durante tanto tiempo en un cencerro viejo y en las rocas de la montaña, por fin tenía voz, y esa voz ya no podía ser callada. El día de la reunión del consejo llegó bajo un cielo nublado. La sala del ayuntamiento estaba llena. Miembros del consejo de pastores ocupaban sus puestos, y varios vecinos se habían acercado atraídos por los rumores. Brígida entró acompañada de Severino y Eudovina. La anciana caminaba lentamente apoyada en su bastón, pero su mirada era firme. Atilio Morsende abrió la sesión con voz grave. Hoy examinaremos la petición de revisión del caso de Nicasio Saelices, presentada por Brígida Saelices, con el apoyo de Severina Alvar y Eudovina Risco. Odón Luján estaba presente, sentado en un lugar destacado. Vestía ropa elegante y mantenía una expresión serena, pero sus ojos seguían cada movimiento. Freyland se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. Severino fue el primero en hablar. Colocó sobre la mesa las copias de los documentos. Este es el registro original de derechos de pastoreo de Nicasio Saelices. Coincide con los postes de piedra que aún existen en la montaña. Las marcas de hierro descritas aquí son las de la espina de zarza, no las de los Luján. Un murmullo recorrió la sala. Odón levantó la mano con calma. Esos papeles pueden ser falsos. Han pasado 40 años. Cualquiera podría haberlos fabricado. Brígida dio un paso adelante y colocó el papel encontrado en el cencerro sobre la mesa. Este mensaje fue escrito por mi padre. Lo guardó dentro del cencerro de plata que llevaba la mora, la cabra que pertenecía a su rebaño. Dice claramente que las marcas de hierro fueron cambiadas por la noche. Freyland se movió inquieto junto a la puerta. Odón mantuvo la compostura, pero su mandíbula se tensó. Eudovina se levantó con esfuerzo. Su voz temblaba, pero se hizo oír en toda la sala. Yo vi esa cabra con Nicasio durante años. La noche antes de que se lo llevaran, oí un rebaño pasando por el barranco. No era el paso tranquilo de Nicasio. Eran golpes de bastón y prisa. Alguien llevaba esas cabras hacia las tierras de los Luján. El silencio en la sala se volvió pesado. Varios miembros del consejo se miraron entre sí. Atilio pidió orden. Estas son acusaciones graves. Necesitamos pruebas más concretas. Severino presentó las copias de las actas. En el acta original del consejo hay una línea añadida con tinta diferente. Esa línea dice que Nicasio aceptó su culpa, pero yo estaba allí. Él nunca aceptó nada. Pidió que revisaran las marcas de hierro y los postes de piedra. Odón se puso de pie. Su voz sonó firme y controlada. Todo esto son recuerdos confusos de personas mayores y papeles viejos. Mi familia ha traído prosperidad a este pueblo durante décadas. Vamos a destruir la paz por una vieja disputa. Brígida lo miró directamente. No es una vieja disputa. Es la verdad que fue enterrada para quitarle las tierras y el agua a mi padre. La discusión se alargó. Algunos miembros del consejo pedían más tiempo para estudiar los documentos. Otros apoyaban a Odón, recordando que los Luján controlaban gran parte del trabajo en el pueblo. Al final de la reunión, Atilio anunció: el consejo estudiará las pruebas durante 3 días. Convocaremos una audiencia abierta en la plaza durante el día de la fiesta de la montaña. Allí se escucharán todos los testimonios. Brígida salió de la sala con el corazón latiendo fuerte. Severino y Eudovina caminaban a su lado. La gente en la calle los miraba con curiosidad y temor. Freyland se acercó a ellos en la plaza. Su voz era baja y amenazante. Esto no terminará bien para vosotros. Os lo aseguro. Severino respondió con voz temblorosa pero clara. Ya terminó mal hace 40 años, Freyland. Ahora solo buscamos arreglarlo. Esa tarde, Beltrán fue a casa de Brígida. Parecía agotada. Mi padre está reuniendo a todos sus aliados, dijo. Va a intentar que la audiencia se convierta en una humillación pública. Te aconsejo que tengas cuidado con lo que dices. Brígida le ofreció un vaso de agua. ¿Y tú vas a seguir callando? Beltrán bajó la mirada. No lo sé. Todo lo que tengo está construido sobre esto. Brígida no insistió. Beltrán se marchó poco después. Por la noche, Freyland y 2 peones merodearon cerca de la casa de Brígida. Ella los vio desde la ventana y reforzó la puerta. Sabía que el peligro era real, pero también sabía que ya no podía detenerse. Al día siguiente, el pueblo estaba dividido.
Algunos vecinos se acercaron a Brígida para ofrecerle apoyo en voz baja, otros la evitaban. En la taberna, Remudo y Gervasio seguían defendiendo a los Luján, pero sus palabras ya no sonaban tan convincentes. Severino y Eudovina visitaron a Brígida esa tarde. Traían más copias de los documentos y prepararon juntos lo que dirían en la audiencia pública. Esta vez, dijo Severino, el pueblo entero tendrá que escuchar. Brígida miró los papeles extendidos sobre la mesa. El cencerro de plata, la mora, los postes de piedra y las palabras de su padre habían llevado todo hasta este punto. Las amenazas de Freiland y las presiones de Odón solo demostraban que la verdad estaba cerca de salir. Faltaban 3 días para la fiesta de la montaña. En esa plaza, delante de todo el pueblo, se decidiría si el nombre de Nicasio Saelice seguiría siendo una mancha o recuperaría su honor. Brígida ya no tenía miedo, solo sentía una determinación profunda. El silencio de 40 años estaba a punto de romperse para siempre. Los 3 días previos a la fiesta de la montaña transcurrieron con una tensión que se respiraba en todo el pueblo. Brígida apenas dormía, pasaba las noches revisando los documentos junto a Severino y Eudovina. El antiguo secretario había preparado una exposición clara de las pruebas, el registro original, las marcas en las piedras, el papel del cencerro y las actas modificadas. Eudovina practicaba una y otra vez lo que diría sobre la noche en que oyó las cabras pasar por el barranco. Freiland no se quedó quieto. 2 veces intentó acercarse a la casa de Brígida durante la noche. La primera, ella lo vio desde la ventana y gritó lo suficiente para que un vecino saliera con una lámpara. La segunda, alguien lanzó una piedra contra su puerta. Brígida no salió. Sabía que cualquier reacción violenta solo daría argumentos a Odón. Por la mañana del segundo día, Beltrán la esperó cerca del pozo. La hija de Odón parecía haber dormido poco. Mi padre ha hablado con casi todos los miembros del consejo. Les ha recordado quién controla el agua y los pastos buenos. Muchos tienen miedo de perder su trabajo si apoyan tu petición. Brígida la miró con calma. ¿Y tú también tienes miedo? Beltrán desvió la mirada. Esto no solo afecta a mi padre. Afecta a todo lo que hemos construido. Si se demuestra que las marcas fueron cambiadas, perderemos gran parte de los pastos del norte. No perderéis lo que nunca os perteneció, respondió Brígida. Solo se devolverá lo que se quitó con engaño. Beltrán guardó silencio un largo rato antes de marcharse. Su paso era más lento que de costumbre. Severino visitó a Brígida esa misma tarde. Traía noticias preocupantes. Freiland ha estado hablando con algunos hombres del pueblo. Dice que si el consejo acepta revisar el caso, habrá problemas para todos. Algunos vecinos empiezan a dudar. Eudovina llegó poco después, más pálida de lo habitual. Anoche alguien dejó un saco de hierbas podridas en mi puerta. No tengo miedo por mí, pero sí por ti, Brígida. Eres joven todavía. Ellos son poderosos. Brígida le sirvió agua a los dos. No estoy sola. Tenemos los papeles, tenemos vuestras palabras y tenemos la verdad. Al tercer día, la presión aumentó. Odón apareció en la plaza y habló públicamente con varios grupos de vecinos. Su voz era tranquila y razonable. Este pueblo ha vivido en paz muchos años gracias al trabajo y el orden. Remover viejas acusaciones solo traerá divisiones y pobreza. Yo mismo estoy dispuesto a olvidar el pasado si Brígida retira su petición. Sus palabras calaron en algunos. Remudo y Gervasio las repitieron en la taberna, diciendo que Brígida solo quería causar problemas por envidia. Brígida no respondió públicamente. Se mantuvo en su casa preparando con Severino la exposición final. Eudovina se quedó con ellos hasta tarde, recordando detalles que nadie más podía confirmar. Esa noche, Freiland volvió. Golpeó la puerta con fuerza. «Abre, Saelices, última oportunidad. Entrégame los papeles y todo esto termina aquí». Brígida habló desde dentro sin abrir. «Ya es tarde, Freiland. Mañana todo el pueblo escuchará». Freiland maldijo y se marchó. Brígida reforzó la puerta y se sentó junto a la mesa. Los documentos estaban repartidos, una copia en casa de Severino, otra con Eudovina, y los originales bien escondidos. Al amanecer del día de la fiesta de la montaña, el pueblo despertó con un ambiente extraño. Banderas y mesas se preparaban en la plaza como cada año, pero nadie pensaba realmente en la fiesta. Todos hablaban de la audiencia que se celebraría al mediodía. Brígida salió de casa con el saco donde guardaba las pruebas principales. Severino y Eudovina la esperaban en la esquina de la calle. Los 3 caminaron juntos hacia la plaza. La gente los miraba al pasar. Unos bajaban la cabeza, otros murmuraban. Freiland los observaba desde lejos, cerca de la finca de los Luján.
Odón apareció poco después, vestido con su mejor ropa, caminando con la seguridad de quien cree que todavía controla la situación. Beltrán lo acompañaba, pero mantenía cierta distancia. Cuando llegaron a la plaza, ya había mucha gente reunida. Atilio Morsende y los miembros del consejo ocupaban la mesa principal bajo un toldo. Brígida, Severino y Eudovina se colocaron en un lado. Odón y Freyland se situaron en el otro. Atilio golpeó la mesa con la mano para pedir silencio. Hoy, en el día de la fiesta en la montaña, escucharemos las pruebas presentadas por Brígida Saelices sobre el caso de su padre, Nicasio Saelices. Que hable quien tenga algo que decir. Brígida dio un paso adelante. El sol del mediodía caía sobre la plaza. El momento que había esperado durante toda su vida había llegado. Los papeles que guardaba en el saco ya no eran solo tintas sobre papel viejo. Eran la voz de su padre, que por fin sería escuchada delante de todo el pueblo. Severino colocó los documentos sobre la mesa del consejo. Eudovina se preparó para hablar. Freyland apretó los puños. Odón mantenía una expresión serena, pero sus ojos mostraban que sabía que el equilibrio estaba a punto de romperse. El silencio en la plaza era total. La audiencia había comenzado. La plaza del pueblo estaba llena cuando comenzó la audiencia durante la fiesta de la montaña. Banderas colgaban de las casas, y las mesas para la celebración se habían colocado a un lado. Pero nadie prestaba atención a la fiesta. Toda la gente de Valdepedriza se había reunido para escuchar. Atilio Morsende y los miembros del consejo ocupaban la mesa principal bajo un toldo. Brígida, Severino y Eudovina se colocaron frente a la mesa del consejo. Odón Luján se situó en el lado opuesto, acompañado de Freyland y Beltrán. Atilio golpeó la mesa para imponer silencio. Hoy escucharemos las pruebas presentadas por Brígida Saelices sobre el caso de su padre, Nicasio Saelices. Que hable con orden. Brígida dio un paso adelante y depositó sobre la mesa el cencerro de plata abollado. Este cencerro pertenecía a la mora, una cabra del rebaño de mi padre. Dentro de él encontré este papel escrito por su propia mano. Desenrolló el documento con cuidado. Atilio lo leyó en voz alta para que todo el pueblo lo escuchara. Si encuentras esta voz de metal, significa que la verdad todavía respira. Las marcas de hierro con forma de espina fueron cambiadas por la noche. Un murmullo recorrió la plaza. Odón levantó la mano con calma. Un papel viejo hallado en un cencerro no prueba nada. Cualquiera pudo escribirlo después. Severino se acercó a la mesa y colocó los registros antiguos. Este es el documento original de derechos de pastoreo de Nicasio Saelices. Coincide exactamente con los postes de piedra que aún existen en la montaña. Las marcas descritas son las de la espina de zarza, no las de los Luján. Yo mismo vi el original hace 40 años, antes de que desapareciera. Freyland se movió inquieto. Odón mantuvo su expresión serena, pero su mirada se endureció. Eudovina avanzó lentamente, apoyada en su bastón. Su voz temblaba, pero se escuchaba en toda la plaza. Yo vi esa cabra con Nicasio durante muchos años. La noche antes de que se lo llevaran, oí un rebaño pasando por el barranco detrás de mi casa. No era el paso tranquilo de Nicasio. Eran golpes fuertes de bastón y prisa. Las cabras iban hacia las tierras de los Luján. El silencio en la plaza se volvió más profundo. Varias personas miraron hacia Freyland. Este dio un paso adelante, visiblemente alterado. Esa vieja no recuerda bien. Han pasado 40 años. Está confundida. Eudovina lo miró directamente. No estoy confundida. Cerré mi puerta aquella noche por miedo. Hoy ya no quiero llevar ese miedo a la tumba. Severino presentó las copias de las actas del consejo. En el acta original hay una línea añadida con tinta diferente. Esa línea dice que Nicasio aceptó su culpa, pero yo estaba presente. Él nunca aceptó nada. Pidió que revisaran las marcas y los postes de piedra. Esa línea se añadió después. Odón se levantó. Su voz sonó firme y controlada, dirigida a todo el pueblo. Amigos, hemos vivido en paz muchos años. Esta familia ha traído trabajo y prosperidad. ¿Vamos a permitir que viejos rencores destruyan lo que hemos construido juntos? Estos papeles pueden ser falsos. Estos recuerdos pueden estar equivocados. Brígida respondió con voz clara. No pedimos destruir nada. Pedimos que se devuelva lo que se quitó con engaño. Mi padre no robó cabras. Le cambiaron las marcas para quitarle los pastos del norte y sus manantiales de agua. El murmullo en la plaza creció. Algunos vecinos asentían, otros miraban a Odón con duda. Remudo intentó hablar en favor de los Luján, pero su voz se perdió entre los comentarios. Atilio pidió orden. El consejo estudiará todas las pruebas. Dentro de 3 días,
Durante la continuación de la fiesta de la montaña, celebraremos una audiencia abierta en esta misma plaza. Allí se escucharán todos los testimonios y se tomará una decisión. La audiencia terminó entre voces y movimiento. Brígida, Severino y Eudovina recogieron los documentos. La gente se acercaba a ellos en pequeños grupos. Unos ofrecían apoyo en voz baja, otros solo miraban con curiosidad. Freyland se acercó a Brígida antes de que se marchara. «Todavía estás a tiempo de parar esto. Si sigues, nadie en este pueblo podrá protegerte». Severino se colocó a su lado. «Ya nadie puede proteger las mentiras, Freyland». Odón observaba la escena desde lejos. Su rostro no mostraba rabia, solo una fría determinación. Beltrán estaba a su lado, pero mantenía la mirada baja. Brígida regresó a su casa acompañada de Severino y Eudovina. El pueblo seguía hablando en las calles. La división era clara. Unos defendían a los Luján por miedo a perder el trabajo, otros empezaban a cuestionar lo que habían creído durante 40 años. Esa noche, Brígida guardó los documentos con más cuidado. Sabía que los próximos 3 días serían decisivos. Freyland y Odón prepararían su defensa, las presiones aumentarían. Pero también sabía que la verdad había salido a la luz delante de todo el pueblo. Ya no podía volver a esconderse. Severino y Eudovina se despidieron con la promesa de estar preparados para la gran audiencia. Brígida se quedó sola en su casa de piedra. Miró hacia la montaña oscura y pensó en su padre, en la mora y en el cencerro de plata que había empezado todo. Faltaban 3 días para que todo el pueblo escuchara hasta el final. 3 días en los que la verdad y el poder se enfrentarían abiertamente. Brígida ya no caminaba sola. El silencio, que había durado 40 años, estaba roto para siempre. Brígida regresó a su casa de piedra bajo el cielo que ya oscurecía. Los documentos descansaban sobre la mesa, testigos mudos de una verdad que ya no podía seguir enterrada. El cencerro de plata colgaba frente a la puerta, y cada vez que el viento lo rozaba, emitía ese sonido ronco y profundo que parecía hablar con la voz de su padre. Lo que empezó como un simple trueque por un plato de pan se había convertido en una batalla abierta contra el silencio de 40 años. Freyland amenazaba, Odón movía sus hilos en la sombra, y Beltrán dudaba entre la lealtad familiar y la conciencia. Pero Brígida ya no estaba sola. Severino y Eudovina habían elegido hablar. Las pruebas estaban sobre la mesa del consejo, y al día siguiente, en la plaza, delante de todo el pueblo, la verdad tendría que ser escuchada hasta el final. La plaza del pueblo amaneció, llena desde temprano. Era el día de la fiesta de la montaña, y aunque las banderas colgaban de las casas y las mesas estaban preparadas para la celebración, nadie pensaba en comida ni en música. Todo el mundo había acudido para presenciar la audiencia abierta. La mesa del concejo estaba dispuesta bajo un amplio toldo en el centro de la plaza, con Atilio Morsende y el resto de los consejeros ya ocupando sus asientos. Brígida hizo su entrada flanqueada por Severino y Eudovina. Avanzaba con paso seguro, ataviada con su viejo vestido negro y el pañuelo gris sobre los hombros. En sus manos portaba el cencerro de plata envuelto en un trapo. La gente murmuraba a su paso. Unos bajaban la mirada, otros la observaban con curiosidad o recelo. Odón Luján llegó poco después, vestido con su mejor traje oscuro, camisa blanca y su bastón bruñido. Freyland caminaba a su lado con el rostro crispado. Beltrán lo seguía unos pasos más atrás, con expresión grave. Odón saludó a varios vecinos con su sonrisa habitual y apacible, como si aquella jornada fuera una celebración cualquiera. Atilio Morsende pidió silencio y dio inicio a la sesión. Hoy, en presencia de todo el pueblo, escucharemos las pruebas sobre el caso de Nicasio Saelices. Brígida Saelices tiene la palabra. Brígida se acercó a la mesa y desembolló el cencerro de plata. El metal abollado, con su grieta visible, brilló bajo el sol. Lo depositó sobre la madera con un golpe metálico nítido. Este cencerro pertenecía a la mora, la cabra que guiaba el rebaño de mi padre. Dentro de él encontré este papel escrito por su mano. Desenrolló el documento y se lo entregó a Atilio. El presidente lo leyó en voz alta para que todos oyeran. Si encuentras esta voz de metal, significa que la verdad todavía respira. Las marcas de hierro con forma de espina fueron cambiadas por la noche y sustituidas por el hierro de los Luján. Un rumor recorrió la plaza. Odón levantó la mano con calma. Un papel viejo dentro de un cencerro no es prueba. Cualquiera pudo escribirlo. Severino dio un paso al frente y colocó sobre la mesa el registro antiguo y las copias de las actas. Este es el documento original de derechos de pastoreo de Nicasio Saelices. Coincide con los postes de piedra que aún existen en la montaña. Yo mismo vi el original antes de que desapareciera.
En el acta del consejo hay una línea añadida con tinta diferente donde se afirma que Nicasio aceptó su culpa. Eso nunca ocurrió. Eudovina se aproximó apoyada en su bastón. Su voz temblaba, pero era clara. Yo vi esa cabra con Nicasio durante años. La noche antes de que se lo llevaran, oí un rebaño pasando por el barranco. No era él. Eran golpes de bastón y prisas. Las cabras iban hacia las tierras de los Luján. Cerré mi puerta por miedo. Hoy ya no quiero seguir callando. Freyland dio un paso adelante, visiblemente nervioso. Esa mujer está vieja y confunde los recuerdos. No puede acusar sin pruebas. Brígida lo miró directamente. Usted sabe mejor que nadie lo que pasó aquella noche. El murmullo en la plaza creció. Odón se levantó con serenidad y se dirigió al pueblo entero. Amigos, hemos vivido en paz durante décadas. Mi familia ha dado trabajo y prosperidad a este pueblo. ¿Vamos a permitir que viejos rencores y papeles dudosos destruyan todo lo que hemos construido? Esto solo traerá división y pobreza. Brígida respondió con voz firme. No buscamos destruir nada. Buscamos devolver lo que se quitó con engaño. Mi padre nos robó cabras. Le cambiaron las marcas para quitarle los pastos del norte y sus manantiales de agua. La discusión se prolongó. Algunos miembros del consejo pedían más tiempo para revisar los documentos. Otros miraban a Odón con inquietud. La gente en la plaza hablaba en voz baja, dividida entre miedo a los Luján y la duda que empezaba a germinar. Atilio pidió orden y anunció. El consejo estudiará todas las pruebas presentadas. Mañana continuaremos la audiencia aquí mismo. Se escuchará a todos los testigos y se tomará una decisión. La sesión se suspendió entre voces y movimiento. Brígida recogió el cencerro de plata. Severino y Eudovina se colocaron a su lado. Freyland los miró con odio antes de alejarse con Odón. Beltrán se quedó un momento más, observando a Brígida sin decir palabra. El pueblo no se dispersó. Grupos de personas seguían conversando en la plaza. Algunos se acercaban a Brígida para preguntarle en voz baja, otros esquivaban su mirada. Por la tarde, la tensión era palpable. Freyland y varios peones merodeaban cerca de la casa de Brígida. Severino y Eudovina se reunieron con ella para preparar la jornada siguiente. Sabían que Odón emplearía todas sus influencias durante la noche. Brígida guardó el cencerro con esmero. El metal viejo, que había permanecido en silencio durante 40 años, por fin había hablado delante de todo el pueblo. Mañana continuarían. Mañana el pueblo entero tendría que decidir si seguía aferrado a la mentira o aceptaba la verdad que había emergido de las rocas y de un viejo cencerro de plata. La fiesta de la montaña ya no era una celebración. Era el escenario donde se dirimiría el honor de un hombre muerto y el futuro de su hija. La plaza quedó en completo silencio después de que Brígida colocara el cencerro de plata sobre la mesa del concejo. El metal abollado, con su grieta visible, parecía diminuto bajo el sol del mediodía, pero todas las miradas estaban fijas en él. Atilio Morsende tomó el papel que contenía y lo leyó una vez más en voz alta. Las palabras de Nicasio resonaron nítidas sobre la plaza. Severino Alvar se acercó entonces y extendió sobre la mesa las copias de las actas antiguas. Su voz, aunque temblorosa, se oyó con claridad. En el acta del consejo hay una línea escrita con tinta diferente. Esa línea afirma que Nicasio aceptó su culpa. Yo estuve presente aquel día. Él jamás aceptó nada. Exigió que revisaran las marcas de hierro y los postes de piedra en la montaña. Esa línea se añadió después, cuando ya no podía defenderse. Un murmullo recorrió la plaza. Varias personas giraron la cabeza hacia Freyland, que permanecía inmóvil junto a Odón. Brígida se mantuvo en pie con las manos entrelazadas, sin interrumpir. Eudovina Risco avanzó lentamente desde el borde de la plaza. Apoyada en su bastón, caminaba con pasos cortos pero decididos. La gente se apartaba a su paso. Cuando llegó frente a la mesa, posó una mano temblorosa sobre el cencerro de plata. El metal emitió un leve sonido grave al ser tocado. «Reconozco este cencerro», dijo con voz quebrada pero firme. «Lo oí durante muchos años. Lo llevaba la mora, la cabra gris del rebaño de Nicasio Saelices. Sonaba distinto a todos los demás». Atilio le preguntó con respeto, «¿Puede confirmar algo más sobre la noche anterior a que se llevaran a Nicasio?» Eudovina respiró hondo. Sus ojos se humedecieron, pero no retrocedió. «Aquella noche oí cabras pasando por el barranco detrás de mi casa, punto. No era el paso tranquilo de Nicasio», prosiguió Eudovina con la voz firme a pesar de los años. Eran golpes secos de bastón, voces apagadas y prisas. Las cabras se dirigían hacia las tierras de los Luján. Abrí la puerta un instante, pero el miedo me hizo cerrarla.
Cerré mi puerta y mi boca durante 40 años. La plaza quedó sumida en un silencio absoluto. Freyland dio un paso al frente, con el rostro encendido. Esa mujer está vieja. Confunde los recuerdos. No puede acusar a nadie sin pruebas. Eudovina lo miró directamente con una fuerza que nadie esperaba en una mujer de su edad. No acusé a nadie sin motivo. Oí lo que oí, y hoy no quiero llevarme esa cobardía a la tumba. Callé por miedo a perder mi casa, mi sustento, mi vida. Pero el miedo no me hizo inocente, solo me hizo cómplice. Brígida se acercó a la anciana y la sostuvo suavemente del brazo. No había rabia en su gesto, solo reconocimiento. El pueblo observaba la escena conmovido. Severino continuó hablando. Además del acta modificada, tenemos el registro original de derechos de pastoreo. Coincide con los postes de piedra que aún están en la montaña. Las marcas de hierro fueron cambiadas. Nicasio no robó nada. Le robaron a él. Odón Luján se levantó con aparente calma. Su voz sonó firme, dirigida a toda la plaza. Estamos convirtiendo una fiesta en un juicio sin pruebas sólidas. Recuerdos de ancianos, papeles viejos. Vamos a destruir la paz del pueblo por esto. Brígida respondió sin alzar la voz, pero con claridad. No destruimos la paz, solo pedimos que se reconozca la injusticia que se cometió. Mi padre no tuvo oportunidad de defenderse. Hoy solo pedimos que se le escuche. Freyland ya no podía permanecer quieto. Sudaba visiblemente y sus manos temblaban al sujetar el bastón. Todo esto son mentiras. Esa cabra vieja, ese cencerro, nada prueba nada. Brígida lo miró con serenidad. Usted sabe mejor que nadie lo que pasó aquella noche, Freyland. ¿Por qué se pone tan nervioso? Freyland abrió la boca para responder, pero las palabras se le atragantaron. Miró a Odón buscando apoyo, pero éste permanecía impasible, aunque su mandíbula estaba tensa. Beltrán observaba todo desde un lado, con el rostro pálido. Atilio pidió orden de nuevo. Las pruebas presentadas son serias. El consejo las estudiará con atención. Escucharemos más testimonios mañana. La sesión se suspendió entre murmullos y movimiento. La gente no se dispersaba. Se formaban grupos en la plaza comentando lo ocurrido. Algunos se acercaban a Brígida para expresarle su apoyo en voz baja. Otros miraban a Odón con nueva desconfianza. Freyland se acercó a Brígida antes de que abandonara la plaza. «Esto no ha terminado», le dijo entre dientes. «Todavía puedes parar antes de que sea demasiado tarde». Brígida lo miró sin miedo. «Ya es tarde, Freyland. La verdad ya está hablando». Severino y Eudovina acompañaron a Brígida de regreso a su casa. La anciana parecía más ligera, como si hubiera dejado caer un peso que llevaba 40 años cargando. Severino, aunque nervioso, caminaba con mayor rectitud. Esa tarde, la división en el pueblo era evidente. Unos defendían a los Luján por costumbre o miedo. Otros empezaban a cuestionar abiertamente lo que habían creído durante décadas. Brígida guardó el cencerro de plata con cuidado. El metal viejo había cumplido su misión. Había llamado a la gente a escuchar. Mañana continuarían. Mañana Freyland tendría que enfrentarse a sus propias acciones delante de todo el pueblo, y la verdad que había permanecido escondida tanto tiempo ya no podía ser silenciada. La plaza estaba abarrotada cuando continuó la audiencia al día siguiente. El sol caía fuerte sobre la gente reunida. Brígida se colocó frente a la mesa del consejo con el cencerro de plata en las manos. Severino y Eudovina estaban a su lado. Odón Luján permanecía de pie en el lado opuesto con Freyland a su derecha y Beltrán ligeramente atrás. Atilio Morsende pidió silencio y dio la palabra a Brígida. Ella colocó el cencerro sobre la mesa y habló con voz clara. Todo empezó con este cencerro y con la mora, la cabra que pertenecía a mi padre. Hoy traemos las últimas pruebas. Severino extendió sobre la mesa el registro antiguo y las copias de las actas. Eudovina repitió su testimonio con voz firme. El pueblo escuchaba en silencio. Freyland sudaba visiblemente y no dejaba de moverse. De repente, Beltrán dio un paso adelante. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Sacó de entre su ropa un papel doblado y lo colocó sobre la mesa. Luego hizo una seña a uno de los peones de la finca, que trajo un libro grueso de tapas negras. «Este es el libro de cuentas privado de mi familia», dijo Beltrán con voz temblorosa pero decidida. «Comienza en la época de mi abuelo Evaristo. Hay pagos a Freyland Cerdeira por cambiar las marcas de hierro y por llevar el rebaño de Nicasio hacia nuestras tierras». Un rumor fuerte recorrió la plaza. Odón palideció y dio un paso hacia su hija. «Beltrán, ¿qué estás haciendo?» Ella lo miró con dolor, pero sin retroceder. «Estoy haciendo lo que debía hacer hace mucho tiempo, padre».
Atilio abrió el libro y leyó en voz alta varias líneas. Pago a Cerdeira por el traslado nocturno del rebaño. Marcas cambiadas. Después del juicio, los pastos del norte y el agua serán nuestros. Freyland sintió que el suelo se le hundía. Su rostro se descompuso. Dio varios pasos hacia la mesa con las manos temblando. —¿Basta? —gritó. Yo cambié las marcas de hierro. Lo hice por orden de Evaristo Luján. Calentamos el hierro de los Luján y lo aplicamos sobre las cabras de Nicasio. Luego las llevamos por el barranco para que pareciera que las había robado. La plaza estalló en exclamaciones. Freyland continuó como si ya no pudiera detener las palabras que había guardado durante 40 años. Nicasio nos descubrió. Luchó por el hierro y se quemó las manos. No aceptó la culpa. Pidió que revisaran los postes de piedra. Pero Evaristo dijo que el consejo ya había decidido. Yo solo fui la mano. La boca que ordenó todo fuera de los Luján. Odón intentó intervenir, pero su voz se perdió entre el ruido de la gente. Beltrán colocó otra página del libro sobre la mesa. Aquí hay más pagos posteriores, firmados por mi padre, para que Freyland mantuviera la boca cerrada. Freyland miró a Odón con rabia y desesperación. —Usted lo sabía todo, don Odón —exclamó Freyland con la voz desgarrada. Me pagó durante años para que callara. Y ahora quiere dejarme solo con la culpa. Brígida permaneció de pie, con los ojos arrasados en lágrimas, pero la espalda erguida. No gritó, no acusó con odio. Solo miró a Freyland y dijo con voz clara: Mi padre murió con el nombre de ladrón. Hoy usted ha dicho la verdad delante de todo el pueblo. Atilio Morsende golpeó la mesa varias veces para restaurar el orden. Su rostro era severo. Con las pruebas presentadas, los testimonios de Eudovina Risco y Severino Alvar, la confesión de Freyland Cerdeira y el libro de cuentas de la familia Luján, el consejo declara que el caso de Nicasio Saelices fue una grave injusticia. Las marcas fueron cambiadas. Los derechos de pastoreo le fueron arrebatados mediante engaño. Un aplauso tímido comenzó en un sector de la plaza y se extendió poco a poco. Odón permanecía de pie, pálido, sin decir una palabra. Freyland se dejó caer sentado en el suelo, como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado. Beltrán bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Brígida se acercó a la mesa y colocó la mano sobre el cencerro de plata. Mi padre no pedía venganza, solo pedía que se escuchara su verdad. Hoy, delante de todo el pueblo, esa verdad ha sido escuchada. Eudovina se acercó a Brígida y le apretó el brazo. Severino se mantuvo a su lado con la cabeza alta por primera vez en muchos años. Atilio anunció: mañana el Consejo emitirá la resolución oficial sobre los derechos de pastoreo. El caso completo será enviado a las autoridades regionales para que determinen las responsabilidades. La gente empezó a dispersarse lentamente, hablando entre sí. Muchos se acercaban a Brígida para expresarle su respeto. Otros miraban a Odón con nuevos ojos. Freyland fue retenido por 2 hombres del consejo para continuar declarando. Beltrán se acercó a Brígida antes de marcharse. Su voz era baja. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que ya no podía seguir callando. Brígida la miró con serenidad. Hoy elegiste la verdad. Eso es más importante que el perdón. Odón abandonó la plaza sin decir una palabra, rodeado de un silencio que pesaba más que cualquier acusación. Freyland fue conducido a un lado para seguir respondiendo preguntas. Brígida se quedó un momento más en la plaza con el cencerro de plata en las manos. El sol empezaba a bajar. El pueblo había escuchado. La mentira que había durado 40 años había sido rota por fin. Regresó a su casa acompañada de Severino y Eudovina. Por primera vez en mucho tiempo, el camino le pareció más ligero. Mañana vendría la resolución oficial. Pero hoy, delante de todo el pueblo, el nombre de su padre había recuperado su dignidad. Los días siguientes a la audiencia fueron extraños en Valdepedriza. El pueblo despertaba cada mañana con el mismo sol sobre las montañas, pero las miradas habían cambiado. Cuando Brígida caminaba por las calles, ya no bajaban la cabeza con desprecio. Algunos vecinos la saludaban con respeto. Otros simplemente guardaban silencio, como si todavía no supieran cómo tratarla. El consejo se reunió de nuevo y emitió su resolución oficial. Atilio Morsende leyó el documento en la plaza. Se declara que Nicasio Saelices fue víctima de un engaño. Las marcas de hierro fueron cambiadas. Los derechos de pastoreo en los pastos del norte y los manantiales de agua le serán devueltos a su hija, Brígida Saelices. El caso completo pasa a las autoridades regionales para determinar responsabilidades. Brígida escuchó las palabras sin llorar. No sintió alegría explosiva, solo una calma profunda. El nombre de su padre ya no era sinónimo de ladrón.
Eso era suficiente. Freyland fue detenido para responder por sus actos. Odón permaneció en su finca, encerrado tras los altos muros. Beltrán salió varias veces y proporcionó más documentos a las autoridades. El pueblo observaba todo con una mezcla de sorpresa y alivio. Brígida regresó a su casa de piedra. Nada había cambiado en su apariencia. Las paredes seguían agrietadas, el techo tenía goteras y el interior era tan humilde como siempre. Pero al cruzar el umbral, sintió que por fin volvía a casa de verdad. Colocó los documentos oficiales sobre la mesa junto al cencerro de plata. Al día siguiente subió sola a la montaña. La mora la esperaba en el corral de los Luján. Brígida pidió permiso para llevársela y nadie se opuso. La cabra vieja caminaba despacio, más débil que nunca, pero sus ojos brillaban al reconocer los caminos antiguos. Llegaron hasta el sendero olvidado. La mora se detuvo cerca del primer poste de piedra con la marca de espina. Brígida se sentó a su lado. La cabra pastó un poco de hierba seca y luego se tumbó sobre la tierra tibia. Su respiración se volvió más lenta. Brígida le acarició el cuello con ternura. «Gracias por guiarme hasta aquí. Gracias por guardar el secreto de mi padre durante tantos años». La mora apoyó la cabeza en su regazo. Su respiración se hizo cada vez más débil hasta que se detuvo por completo. Brígida permaneció largo rato abrazada a ella, llorando en silencio. La cabra que había cargado la verdad en su cencerro había cumplido su misión hasta el final. Cavó una tumba sencilla cerca del poste de piedra. Severino y Eudovina subieron más tarde y la ayudaron. Colocaron una piedra pequeña con una espina grabada. No era un entierro grandioso, pero era honesto. De regreso al pueblo, Brígida llevaba el cencerro de plata en las manos. Lo limpió con cuidado, pasó los dedos por la grieta que había revelado el papel de su padre y lo colgó con una cuerda de cuero delante de la puerta de su casa de piedra. El primer viento de la tarde lo hizo sonar. Un tintineo ronco, grave, familiar. Los días pasaron. Brígida no se convirtió en rica. Los trámites para recuperar los pastos llevarían tiempo. Seguía siendo pobre, pero ya no era la hija del ladrón. Cuando caminaba por el pueblo, los niños preguntaban quién era, y sus madres respondían: «Es Brígida Saelices, la hija del pastor al que hicieron injusticia». Una mañana, Remudo se acercó a su puerta con un saco de harina. «No sé cómo pedir perdón por todo lo que dije durante años», murmuró. Brígida aceptó el saco con sencillez. «Basta con que de ahora en adelante no repitas mentiras». Beltrán también fue a verla una última vez. Llevaba ropa sencilla y parecía haber envejecido en pocos días. «No puedo devolverte los años perdidos. Solo puedo prometer que no permitiré que mi familia cometa más injusticias». Brígida la miró sin rencor. Que cada uno viva con lo que eligió. La vida en el pueblo volvió poco a poco a su ritmo. Pero algo había cambiado para siempre. El cencerro de plata frente a la casa de piedra sonaba con el viento, recordando a todos que la verdad, aunque escondida durante décadas en un metal viejo, siempre encontraba la forma de hacerse oír. Brígida se levantaba cada mañana, tomaba el bastón de su padre y miraba hacia las montañas. Ya no subía para ganar un plato de pan. Subía porque aquellos pastos volvían a ser suyos y porque en cada paso sentía que caminaba junto a Nicasio. Una tarde, al caer el sol, se detuvo frente a su puerta. El cencerro sonaba suavemente con la brisa. Brígida cerró los ojos y escuchó. En aquel sonido ronco ya no había dolor. Solo había paz. «Padre», dijo en voz baja, «ya pueden llamarte por tu nombre». El viento sopló con más fuerza. El cencerro de plata resonó una vez más, claro y firme, como una promesa cumplida. La verdad había regresado, y en Valdepedriza nadie volvería a olvidarla. Brígida Saelices se detuvo frente a la puerta de su humilde casa de piedra. El viento de la sierra soplaba suave, haciendo sonar el viejo cencerro de plata que colgaba junto a la entrada. Aquel sonido ronco y familiar ya no traía dolor. Ahora era un recordatorio tranquilo de que la verdad, aunque escondida durante 40 años en un metal viejo, en una cabra fiel y en las rocas silenciosas, siempre encuentra la forma de hacerse oír. Ya no era la mujer que cambiaba sus días por un plato de pan. Ya no era solo la hija del ladrón. Era Brígida Saelices, la mujer que se atrevió a escuchar el susurro de la montaña y a defender el honor de su padre. Los pastos del norte volverían a ser suyos. El nombre de Nicasio ya no sería escupido en las calles. Y el cencerro seguiría sonando con el viento, recordando a todo Valdepedriza que la justicia, aunque llegue tarde, nunca llega demasiado tarde.